Ángela Marcela Romo, y les deseamos el mejor de los éxitos. Tenemos un amplio material que ya cada uno de ustedes ha recibido, material que vamos a elaborar o sobre el cual vamos a discutir durante este tiempo de labores. Que tengan todos un feliz día y muchos éxitos en sus labores. Bueno, muchísimas gracias, Hildebrando. Como bien lo comentaba Hildebrando, este es un evento en el que hemos querido comentarles en detalle las novedades que tienen respecto a información exógena para el año 2021 y 2022. No solamente, y nos gusta hacer este taller así, no solamente nos centramos en las novedades para hacer un comparativo de un año al otro, sino que vamos a arrancar y vamos a empezar a revisar para quien sea su primera vez, para quien lo quiera repasar, revisando en esta primera parte aspectos bien importantes de la información exógena. Lo primero y la principal pregunta que siempre nos hacemos, bueno, ¿yo qué estoy obligado a presentar? ¿Sí estaré obligado a presentar información exógena? Entonces, esa es una de las primeras preguntas que nos vamos a cuestionar acá y que vamos a resolver. Veas que yo tengo contratos de colaboración, es que soy una persona natural, es que soy del régimen simple, qué formatos me aplican y no me aplican. Vamos a ver muy a grosso modo los detalles de informantes especiales, que son esos que tienen unas características muy particulares y que simplemente pues realmente no hay mayor novedad en ello. Ahí simplemente vamos a hacer el comentario respecto a las novedades que se presentan para este año. Algo muy importante y que está cobrando mucha relevancia en nuestras organizaciones, vamos a hacer un repaso por las normas en cuanto al régimen sancionatorio de información exógena. Yo creo que para todos hemos vivido, así sea a través de un amigo, así sea a través de un cliente, esos comunicados que están llegando cada vez con más frecuencia de la DIAN, diciéndonos, venga, es que usted corrigió unos medios magnéticos, le faltó una sanción, o es que no me está presentando. Digamos que la DIAN ya está siendo mucho más diligente en cuanto al tema sancionatorio, y ese es el objetivo de esta charla también, que demos un repaso por las normas, que verifiquemos cuáles son las máximas reducciones que podemos aplicar, cuándo hay lugar a determinar una sanción, porque algo que es muy importante que debemos tener en cuenta es no toda corrección a un medio magnético implica sanción, ¿cierto? Para que haya una sanción tiene que haber un perjuicio, un daño causado. Y entonces en esta primera parte vamos a hacer ese análisis, novedades, informantes y lo que tiene que ver con prescripción de la obligación o de las sanciones y cómo se determina. En la segunda parte va a ser un poco más dinámica con Ángela María, y que nos va a explicar ya en detalle algunos de los principales formatos, cuáles son los que generan como más cuestionamientos, más inquietudes, y lo vamos a estar desarrollando. Ustedes también recibieron en el material de trabajo varios archivos que vamos a ir desarrollando entonces en esta jornada. Estamos a 1 de abril, los vencimientos de las declaraciones de renta inician el 7 de abril, y quisimos en esta sesión también al menos levantarles la manito y decirles cuidado, que acuérdense que tenemos una obligación muy importante antes de que arranquemos con el tema de información exógena, y es el formato de conciliación fiscal, ¿cierto? Entonces, de antemano les digo, el formato no cambió de un año al otro, no tenemos novedades en cuanto a la estructura para quienes ya lo venimos haciendo desde el año pasado, pero sí queríamos como refrescarles, venga, ¿qué es ese formato de conciliación fiscal? ¿Cómo se elabora? ¿A quiénes son los que están obligados a elaborarlo? ¿Quiénes son los que están obligados a transmitirlo? ¿Y por qué entonces no hubo ese cambio? ¿Cierto? Lo primero que vamos a decir es que la conciliación fiscal fue una obligación que quedó incorporada dentro del Estatuto Tributario con la Ley 1819 del 2016 en el artículo 772-1. En ese artículo dijeron, vea, los contribuyentes van a tener que hacer una conciliación fiscal para que podamos detectar las diferencias que tienen entre lo contable y lo fiscal por aplicación de marcos técnicos normativos, ¿cierto? Porque como sabemos, la ley 1819 del 2016 fue la que dijo en ese artículo 21-1, los marcos técnicos normativos o los activos, pasivos, ingresos, costos y deducciones se van a reconocer de acuerdo con la técnica contable, salvo excepciones. Salvo excepciones, entonces, ¿cuáles son esas excepciones? Muéstremelas en un formato de conciliación fiscal. Luego se reglamentó ese artículo, que fue el decreto 1998, y en esa reglamentación entonces, que es el decreto 1998, nos dijeron, venga, es que la conciliación fiscal se compone de dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? El reporte de conciliación fiscal, que es lo que conocemos como el formato 2516 o 2517 para los que son personas naturales,
más un control de detalle, ¿cierto? Entonces aquí, primer llamado de atención, ojo, la conciliación fiscal no es solamente el formato de conciliación fiscal. La conciliación fiscal se compone de las dos y el control de detalle desde el decreto 1998 nos está diciendo es, vea, es un control que usted va a llevar, puede ser en un sistema contable porque lleve, por ejemplo, el libro NIF y el libro tributario, o puede ser un archivo en Excel, o puede ser como usted lo considere necesario, pero lo importante es que usted identifique en ese control de detalle a nivel de registro contable las diferencias, con fecha, con número de registro, las diferencias entre valores contables y valores fiscales. ¿Qué va a llevar ahí en ese control de detalle? Únicamente las diferencias que tenga por aplicación de marcos técnicos normativos. Me explico. Yo tengo una diferencia entre el gravamen a los movimientos financieros porque contablemente tengo el 100% del gasto, pero fiscalmente la norma me dice que solo me puedo tomar el 50%. Eso sí es una diferencia entre lo contable y lo fiscal, eso sí es una diferencia que se muestra en el reporte de conciliación fiscal, pero no es una diferencia por aplicación de marcos técnicos normativos, es una diferencia por límites en costos y deducciones. Entonces, no necesariamente tendría que ir en el control de detalle. Y ahora sí, ¿qué va en el reporte de conciliación fiscal? Entonces, lo que nos dicen es, acuérdese que el reporte de conciliación fiscal es un anexo de la declaración de renta. Entonces, como anexo, yo no puedo hacer mi declaración sin haber hecho mi formato de conciliación fiscal, mi reporte de conciliación fiscal. De hecho, hace poco salió un oficio de la DIAN diciendo, cuando hay una declaración de renta con beneficio de auditoría, esa firmeza especial pues también le aplica al reporte de conciliación, pues es apenas lógico, ¿cierto? Si el reporte de conciliación fiscal lo que busca es explicar la declaración de renta y la declaración de renta quedó en firme en 6 meses o en 12 meses, pues la facultad para revisarme ese reporte de conciliación fiscal debe ir de la mano con esa firmeza de la declaración. Y norma general, vamos a decir por ahora, con beneficio de inventario, es un formato que yo diligencio en un archivo, en un prevalidador que dispone cada año la DIAN y que se presenta a través de los servicios informáticos electrónicos. Con beneficio de inventario me toman esto por ahora. ¿Qué también nos dijo ese decreto 1998 del año 2017? Cada año, en octubre del año anterior al objeto del reporte, va a expedirse una resolución por parte de la DIAN en la que se fijen los requisitos, las condiciones que va a tener ese formato de conciliación fiscal. Pero ojo, si hay un año en el que no se expide la resolución, no quiere decir que no se presenta el formato. Lo que quiere decir es que se va a aplicar la misma resolución que se expidió el año anterior. Y eso fue lo que nos pasó para el año gravable 2021, para el formato que vamos a empezar a presentar a partir del 7 de abril. Se había expedido la resolución 71 del 2019, que era para la información correspondiente al año gravable 2020, ¿cierto? Y en el año gravable 2020, en el año 2020, perdón, no se expidió la resolución que correspondiera para el año gravable 2021. Entonces no podían modificar el formato de conciliación fiscal. Si ustedes ven y si comparan el formato de conciliación fiscal que ya se fue publicado hace muy poco por la DIAN, los renglones, la estructura es igual a la que expidió en su momento la resolución 71 para el año gravable 2020 y esa es la razón de ser. Entonces, sí tenemos la obligación de presentarlo, que es el formato 2516 para que quienes diligencian el formulario 110, es decir, personas jurídicas, asimiladas, no residentes, y el formato 2517, que es estructura a nivel cedular para las personas naturales obligadas a llevar contabilidad. También muy importante tener en cuenta, vean, dentro de las resoluciones de cada año nos han dicho siempre, vean, no es obligatorio presentar, transmitir electrónicamente el formato cuando la declaración es por fracción de año, porque pensemos es una persona jurídica que se liquidó durante el año o es una sucesión que se liquidó. Si estamos hablando de una persona natural que falleció, ¿cierto? Entonces, en esos casos, la norma nos ha dicho, vea, cuando la declaración es por fracción de año, no existe la obligación de transmitir, pero ojo que usted sí debe diligenciar y conservarlo el soporte, porque ese es un anexo de la declaración de renta. Otro repasito que nos parecía importante mencionarles entonces a ustedes con respecto a este formato. Recordemos entonces quiénes están obligados a diligenciar formatos 2516 o 2517.
Contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. Entonces, cuando me dicen contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, me están dejando por fuera a los no contribuyentes y también a los del régimen simple. Porque los del régimen simple, el impuesto del simple es un impuesto alternativo diferente al impuesto sobre la renta. Entonces, los contribuyentes del régimen simple no tienen que diligenciar formato 2516 o 2517. ¿Quiénes más también están obligados a presentar a diligenciar este formato? Los contribuyentes, que aunque no estaban obligados a llevar contabilidad, decidieron llevarla de manera voluntaria. Yo lo quiero hacer valer como medio de prueba, por ejemplo, entonces voy a llevar contabilidad de manera voluntaria. ¿Quiénes no están obligados? Pues ya lo mencioné, entonces los no contribuyentes, y quienes no lleven contabilidad ni la lleven de manera voluntaria, ni hayan decidido llevarla de manera voluntaria. Y una aclaración con respecto al régimen simple. El régimen simple no está obligado a diligenciar el formato 2516 y 2517, pero sí está obligado a tener un control de las diferencias que surgen entre valores contables y valores fiscales. ¿Por qué? Porque si vamos a revisar el artículo 772-1, que fue con el que inicié hablando y comentándoles, ese es el artículo con el cual se empezó a hablar de la conciliación fiscal. Ese artículo no hace distinción del tipo de contribuyente. Él dice simplemente, para los obligados a llevar contabilidad vamos a tener que hacer un control de diferencias entre los valores contables por aplicación de marcos técnicos normativos y los valores fiscales. Entonces, ese control de diferencias, que podría ser a través de un control de detalle, sí aplica para el régimen simple, aunque no diligencian el formato 2516. Ahora, ¿quiénes están obligados a diligenciarlo? Como vimos ahorita, todos los contribuyentes obligados a llevar contabilidad del impuesto sobre la renta y complementarios o que sin estar obligados a llevar contabilidad hayan decidido voluntariamente llevarlo. Esa es la obligación. Entonces, por muy pequeñita que sea, por la persona natural que obligada a llevar contabilidad, pero que es muy pequeñita, que sus transacciones son mínimas, o una persona jurídica que apenas arrancó y entonces no tiene mayor operación, ¿lo tiene que diligenciar? Sí. Otra cosa es si lo tiene que transmitir, porque la transmisión electrónica, es decir, yo diligencio mi formato XML, lo genero, lo presento, lo llevo a la bandeja de salida en la página de la DIAN, lo valido, y eso entonces es la transmisión electrónica. Ahora sí, la transmisión electrónica no es obligatoria para todos. La transmisión electrónica es únicamente para quienes hayan tenido en el año 2021, que es el objeto de reporte, ingresos ordinarios, es decir, ordinarios y extraordinarios, es decir, aquí vamos a contar rentas ordinarias y ganancias ocasionales iguales o superiores a 45.000 VT, que ese es el tope para el año 2021. Quiere decir que si alguien tiene ingresos inferiores a este tope de 45.000 VT, no está obligado a transmitirlo electrónicamente. Entonces, ¿qué hace? Debe diligenciar el formato 2516 y lo debe dejar conservar como un anexo dentro de la declaración. Porque en cualquier momento que la DIAN lo exija, usted lo debe tener como soporte. De hecho, recomendación, siempre tengamos al día esos formatos de conciliación fiscal. Miren, en el año pasado y tal vez el antepasado, a muchas empresas que se habían acogido y a personas naturales obligadas a llevar contabilidad, que se habían acogido al beneficio de auditoría, de las primeras cosas que les hicieron para un proceso de revisión que fue como masivo a estas empresas que se acogieron a beneficios de auditoría, lo primero que les pedían esa solicitud de información era el formato de conciliación fiscal. Entonces, el hecho de que yo no tenga que transmitirlo no quiere decir que no lo tenga que hacer o que lo pueda dejar para hacerlo más adelante. Entre otras cosas, porque diligenciando el formato del 2516 o el 2517, nos damos cuenta de pronto que hay algunas cosas que el formato nos lleva a diligenciar en otros renglones, ¿cierto? Entonces, voy a poner aquí un ejemplo. Contablemente tenemos los activos o los saldos a favor de otros impuestos diferentes al impuesto sobre la renta en otra cuenta diferente, en una cuenta de cuentas por cobrar. Pero el formato me lleva a que eso se muestre en el renglón de activos por impuestos corrientes, que así no es como está la taxonomía de las NIF, pero eso es lo que hace el formato de conciliación fiscal. Entonces, si yo diligencio el formato de conciliación fiscal, yo sé que va a hacer esa reclasificación y que me debe quedar en determinado renglón de la declaración. Si me doy cuenta después, pues tendré que corregir la declaración, es una corrección que no genera sanción, pero que finalmente me implica o me lleva a hacer una corrección que puede haber
evitado si tuviera el formato disponible. Ahora, para quienes sí deben transmitir, porque sus ingresos son iguales o superiores a 45.000 VT, muy importante que tengan en cuenta que la transmisión es previa a la presentación de la declaración de renta. Y así se ha dicho desde que se expidió la primera resolución. Entonces, nosotros, si tenemos vencimientos a partir del 7 de abril, a partir del 7 de abril ya tenemos que tener la transmisión electrónica, porque la transmisión tiene que ser previa a la declaración de renta. La transmisión electrónica me va a generar un archivo que se va a demorar medio día, un día. A veces nos ha pasado que hasta día y medio y todavía no nos sale exitoso en la pantalla de nosotros. Pues, ¿será que sí lo recibieron? ¿Será que tuvo un error? Es normal, ¿cierto? Entonces, también para quienes vayan a presentar, tratemos de hacerlo con suficiente tiempo. Porque puede ocurrir que usted lo monta el último día, pensemos su vencimiento arranca el 8 de abril, lo monta el 8 de abril y no queda tranquilo sin saber si de pronto este formato le va a generar un error, entonces hay que volverlo a montar, o si definitivamente sí quedó bien. Entonces, en la medida de lo posible, tratemos de transmitirlo con tiempo. Y si lo transmitimos con tiempo y se demora 1 hora, 2 horas hasta que no nos sale el exitoso o solicitud recibida, que es cuando uno presenta una información exógena, pues es normal lo que ocurre porque es un formato que tiene muchísima información. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta con esa transmisión electrónica? Digamos que aquí también es importante una claridad que se hizo para el grupo 3, que son esas contabilidades para microempresas, pues grupo 3 en MIF, y es que anteriormente las resoluciones decían que ellos tenían que presentar solamente 3 secciones, que es la carátula, el estado de situación financiera y el ERI. Ellos no tenían que presentar información de facturación, de activos fijos, por ejemplo. Pero decía la resolución, deben diligenciar y presentar las primeras 3 secciones. Entonces, cuando decía presentar, habían unas interpretaciones que decían presentar quiere decir transmitir electrónicamente, ¿cierto? Cuando uno lo leía, pues no tenía sentido, porque realmente, siendo el grupo 3, que son los más pequeñitos, que les están dando adicionalmente la opción de que no diligencien todo el formato, pues no tiene sentido que lo tengan que transmitir. Entonces, como la redacción estaba generando confusión, se hizo ya la modificación desde el año pasado con la resolución, pues para la información del año pasado, pero correspondiente a la resolución 71 del 2019, en el que dijeron claramente, vea, cuando se le está diciendo a estos del grupo 3 que deben presentar las primeras 3 secciones, cuando decimos presentar nos estamos refiriendo a que la deben diligenciar, conservar y exhibirla cuando se solicite, ¿cierto? Entonces, si no se la están solicitando, pues usted lo debe tener ahí guardadito. Pero recuerde, todos los contribuyentes de renta y complementarios obligados a llevar contabilidad o que deciden llevarlo de manera voluntaria, lo deben diligenciar. Ese es un papel de trabajo, así como hacemos, no sé, la conciliación de la utilidad contable, la conciliación de la utilidad fiscal, o tenemos un papelito de trabajo que se llama gastos no deducibles, o tenemos un papel de trabajo con los ingresos no constitutivos de renta. La conciliación fiscal es otro papel de trabajo. Ahora, con los plazos es muy importante que tengamos en cuenta que esto es previo a la presentación de la declaración de renta. ¿Por qué hago tanto énfasis si esto siempre lo ha dicho la norma? Bueno, porque resulta que no estábamos tan acostumbrados a ese previo. Desde hace varios años nos está pasando que el formato de conciliación fiscal no se expide a tiempo. Es más, que el formato de conciliación fiscal a veces se conocía el prevalidador después del vencimiento legal de la declaración. Entonces, por eso no estamos como tan acostumbrados a que presentamos el formato en algunos casos, a que presentemos el formato antes de presentar la declaración de renta. Sin embargo, la norma siempre lo ha dicho y por lo tanto nuestra recomendación es que lo hagan así cumpliendo pues con la obligación. También tengamos en cuenta que aunque el prevalidador y el formato 2516 nos diligencian un borrador del formulario, son 2 procesos separados. No es como nos ocurría anteriormente con el 1732, que uno lo diligenciaba y él automáticamente me diligenciaba el formulario 110. No. Yo presento el reporte de conciliación fiscal y él, aunque me genera un borrador de formulario, yo tengo que ir por diligenciar, presentar y presentar el formulario. Entonces son 2 procesos separados. Y por último, quería resaltarles, vea, el formato de conciliación fiscal 2516 y 2517, como lo conocemos, pues es para el impuesto sobre la renta y complementarios. Pero como veíamos al inicio, la conciliación fiscal también se compone de control de detalle y reporte de conciliación fiscal, ¿cierto?
Ese control de detalle, que es llevar como usted pueda, sea en un libro, tener en su sistema 2 libros, libro contable, libro tributario, sea en un archivo en Excel, sea en un control como usted lo considere, pero tiene que tener un control de registro de las diferencias. Ese control para la conciliación fiscal lo han adoptado diferentes municipios. Y aquí les pongo un ejemplo. El municipio de Medellín desde el año 2017 nos está diciendo: debe hacerse una conciliación fiscal para impuestos territoriales. Y eso está contemplado en el artículo 325. Para que yo pueda detectar cuáles son los ingresos que usted tiene contablemente y cómo me llegó a esos ingresos que me va a presentar en la declaración Pensemos Industria y Comercio. Recordemos que en Industria y Comercio uno tributa con base en el artículo 28, norma general, que es lo que dice el cambio que le hicieron a la ley 14, con los ingresos de acuerdo con el artículo 28, más las depuraciones que tiene propiamente el acuerdo. Entonces, esa diferencia entre ingresos contables hasta llegar al artículo 28, yo la tengo que tener en alguna parte, en algún registro, en mi papel de trabajo. Y muy posiblemente me lo vayan a pedir en un proceso de revisión ante un municipio. Entonces, eso era básicamente lo que teníamos con respecto al formato de conciliación fiscal. Nosotros les hemos compartido una herramienta todos los años para quienes ya la han manejado desde hace varios años, que trabajamos conjuntamente con nuestra aliada, que es Alexandra Gil. Básicamente, pues es una herramienta en la que ponemos en una hoja el balance fiscal, en otra hoja el balance NIF, y él tiene una serie de verificaciones y amarres y nos facilita muchísimo el diligenciamiento del formato de conciliación fiscal. Como les digo, pues novedades en cuanto a renglones y a instructivos no hay, simplemente le estamos haciendo unas últimas verificaciones al formato y se los vamos entonces a enviar. Lo más probable es que la otra semana, muy al inicio de la semana, se los estemos compartiendo para que ustedes lo tengan con tiempito para el diligenciamiento. Entonces le estamos haciendo unos últimos ajustes y revisiones para compartirles esa herramienta que también va a ser parte de este material del día de hoy. Esas sí se las enviamos con posterioridad al correo. Bueno, vamos entonces a dar inicio ahora sí a lo que tiene que ver con información exógena, ¿cierto? En información exógena, como les decía, no nos vamos a centrar únicamente en novedades, si bien es muy importante comentar las novedades, también con lo que tiene que ver con los obligados a presentar información exógena, vamos a hacer énfasis nuevamente a repasar todo ese grupo de informantes. ¿Por qué se ha vuelto tan relevante y tan importante la información en medios magnéticos para la DIAN? Pues digamos que es una herramienta muy fácil, muy sencilla, muy económica de fiscalización, ¿cierto? La fiscalización que ellos están ejerciendo a través de la información exógena les permite detectar, por ejemplo, omisiones en obligaciones tributarias. Yo soy un informante y le conté que le compré al señor X 200 millones de pesos y el señor X no ha presentado declaración de renta. Una herramienta muy económica, muy fácil, donde yo ya conté que ese señor está obligado a presentar declaración. Ellos simplemente filtran por la cédula del señor y dicen: esta persona no presentó declaración teniendo la obligación porque sus ingresos superaron 1.400 VT. O conté que le compré 200 millones de pesos y él está contando en su declaración que tuvo ingresos por 100. Entonces van a decir: bueno, entonces vas a tener una inexactitud en las declaraciones y ahí también lo pueden detectar. Yo estoy contando en mi declaración que mi patrimonio son 100 millones de pesos y resulta que un notario contó por allá que yo compré un lote de 300 millones, un tercero reportó compras que hice en su establecimiento, con facturación electrónica sí que es cierto que ya saben todo lo que uno compra, por allá una administradora de tarjeta de débito crédito a través de la entidad financiera reportó que es que mis consumos con tarjeta de débito crédito son 400 millones de pesos y yo en mi patrimonio de un año al otro subí 20, 40 millones de pesos. Entonces voy a tener un incremento injustificado en el patrimonio que no está soportado con ingresos. Entonces ahí también lo pueden detectar. Pueden detectar que un RUT esté desactualizado. En mi RUT aparezco con la actividad 0081, que es una actividad que no tiene actividad económica, ¿cierto? Pero resulta que me están reportando ingresos, me están reportando honorarios, me presentaron en un formato 2276, entonces mi RUT está desactualizada. Yo sigo apareciendo como no responsable del IVA, pero entre las 4 o 5 personas me están reportando honorarios que superan el tope de 3.500 VT. Yo tengo mi RUT desactualizado, yo ya debería estar cobrando el impuesto sobre las ventas. Cumplimiento de topes para obligaciones formales.
es que esta persona, por ejemplo, superó el tope de 100 millones de pesos o de 500 millones de pesos y debía estar obligada a presentar medios magnéticos y no lo hizo. Entonces, toda esta herramienta de información exógena es una herramienta muy importante para la DIAN, y de allí la importancia que le está dando, por ejemplo, en el tema sancionatorio, y de allí la importancia de que nosotros sepamos manejarla correctamente e informar lo que se nos está pidiendo, ni más ni menos. Porque también las sanciones, vamos a ver, pues resultan muy costosas por errores que pueden ser insignificantes o por una falta de un control. El término entonces que tienen para expedirse las resoluciones lo tenemos aquí entonces en esta grafiquita. Pensemos que nos van a pedir información, como ese es el caso, año grabable 2021, que es el año objeto del reporte, que lo vemos aquí de colorcito verde. ¿Y cuándo vamos a presentar la información del año grabable 2021? En el año grabable 2022, que es esta colorcito azul, a partir de por acá de abril, finales de abril. ¿Cuándo tuvieron que haber expedido la resolución? Dice la norma, 2 meses antes a que arrancara el año grabable por el cual me van a, pues así no lo dice la norma, en palabras coloquiales, a que arranque el periodo en el cual me van a pedir la información, ¿cierto? 2 meses de anterioridad al último día del año grabable anterior, es decir, hasta el 31 de octubre del año anterior por el cual me van a pedir información. Por eso es que las resoluciones, si las vamos a analizar ahorita, unas son del 28, 29, 30, máximo 31 de octubre del año anterior. Las obligaciones para el año grabable 2021 se conocieron desde octubre del 2020. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque es que si nos van a incluir nuevas obligaciones y yo las conozco desde acá, pues yo tengo todo este tiempo para adecuar mis sistemas, para hacer los cambios que tenga que hacer, para que cuando llegue este día que yo tenga que reportar, yo ya haya adecuado correctamente mis sistemas y yo ya haya parametrizado mis programas de tal manera que yo pueda cumplir fácilmente la obligación, ¿cierto? Si a mí me cuentan por acá, cuando ya se está a punto de terminar todo el año, quiere decir que yo estuve 10, 11 meses procesando la información como no la necesitaba. Les voy a poner un caso puntual. Para el año grabable 2022, que lo vamos a ver ahorita, las copropiedades que desarrollan actividades de exploración, de explotación de zonas comunes, diferentes a las copropiedades de uso residencial, ellas van a tener que reportar información de los ingresos que les genera esa explotación comercial o industrial, van a tener que reportar por detalle esos activos que se consideran zonas o áreas comunes para la explotación, y entonces estas empresas tienen que saber, estas personas jurídicas, perdón, tienen que saber con suficiente antelación qué es lo que les están pidiendo, para ellos entonces pensar, bueno, yo tengo que hacer un cambio en mi sistema, porque yo tengo que cumplir con esta obligación. Otro ejemplo, para el año 2022 hay un cambio bastante importante en el formato 2276. Yo en el formato 2276 voy a tener que reportar hasta el año 2022, esto no es para este año, voy a tener que reportar el número de identificación y la cédula o registro civil y los datos del dependiente económico cuando le depuro la retención en la fuente a mi trabajador. Entonces yo ya sé que tengo que adecuar mis sistemas ahorita 2022, ahorita en marzo que me están trayendo toda la información que requiero, porque si yo no le pido esa información el otro año que esté presentando el formato 2276, ¿cómo hago pues para pedirle a todos mis trabajadores que me informen quién es el dependiente económico y que me den la información, ¿cierto? Entonces por eso es que tienen que estar con tiempo. La realidad de las cosas es que por aquí también nos expiden resoluciones modificatorias, y eso pasó justamente con el año 2021. En diciembre del año 2021 hubo una modificación que la vamos a ver también, y que básicamente lo que está haciendo es incorporando unos códigos especiales a los formatos que tienen que ver con información tributaria. Ustedes recibieron un archivito que se llama, perdón, los obligados medios magnéticos 2021, y pues ahí es donde tenemos a los informantes especiales. Aquí realmente no hay cambios significativos, por eso voy a comentarlos muy a grosso modo. Digamos que aquí tenemos entonces la norma que faculta a la DIAN para solicitarles información, y voy a comentar qué tipo de información se les pide. Entonces, para las entidades vigiladas por Superfinanciera, entidades de crédito, el sector financiero en general, lo faculta la DIAN entre los artículos 623 y 623-3. ¿Qué les piden? Información de cuentas bancarias, información de los créditos que otorgan, ingresos que se reciben a través de administradoras de tarjeta de débito y crédito, gastos o pagos
pues, que se realizan a través de tarjetas de débito o crédito, exenciones de gravamen en los movimientos financieros. Para las cámaras de comercio, ¿qué les piden? Información de las sociedades creadas y sociedades liquidadas en el año. Para la bolsa de valores, ¿qué les piden? Entonces a la bolsa de valores le piden, vea, cuénteme cuáles son los comisionistas que han hecho transacciones con ustedes y cuáles son las transacciones. Que a su vez, el comisionista va a contar de su cliente. ¿Quién es ese cliente que está haciendo transacciones y qué tipo de transacciones hizo? La registraduría debe informar las cédulas de personas fallecidas en el año. En aportes para fiscales dice a solicitud porque la DIAN, cuando esté, por ejemplo, en un proceso de fiscalización de una declaración de renta, que deba verificar que está paz y salvo esa persona jurídica, esta persona que está tomando unos aportes para fiscales, en unos gastos de salarios, que debe verificar que está paz y salvo con sus parafiscales, puede a solicitud pedirle a la entidad que le dé ese paz y salvo, que le compruebe si efectivamente está en paz y salvo. Los notarios repartan adquisiciones y enajenaciones. El ejemplo que les ponía ahorita, estoy comprando una propiedad o estoy vendiendo una propiedad, eso ya lo transmite el notario. Esto que es cada vez menos frecuente, pero que aún no existe, y son los trabajos de litógrafos y tipógrafos para elaborar facturas en papel, ¿cierto? Ya cada vez es menos frecuente porque estamos muy masificados con el tema de facturación electrónica, pero de todas formas, para quienes aún realizan facturas en papel, tienen la obligación de transmitir los trabajos que hacen, el número de resolución de su cliente, el rango de facturación que él elaboró, y con eso pues evitan, por ejemplo, que yo fuera a diferentes tipógrafos a elaborar el mismo rango, porque entonces es una manera de detectar que estoy teniendo doble facturación, por ejemplo. Quienes tienen estados financieros consolidados, entonces información del estado financiero consolidado y de las subordinadas o de las compañías que componen esa consolidación. El artículo 631-3 fue el que facultó a la DIAN para pedir toda la información que considere de relevancia tributaria. Entonces, gracias a ese artículo es que, por ejemplo, nos están pidiendo información de pagos por salarios y prestaciones sociales a mujeres víctimas de la violencia comprobada, o que las entidades que son no contribuyentes de los artículos 22 y 23 reporten sus donaciones, las donaciones que reciben, porque esa información no la estaba recibiendo. O que le pidan a los municipios, por ejemplo, que le reporten cuáles son los valores del impuesto de industria y comercio, o a los departamentos el impuesto de vehículos, ¿cierto? De la depuración de ese impuesto. Beneficiarios efectivos era un tema que venía dentro de las resoluciones hasta el año 2019, si mal no recuerdo. Lo sacaron de la resolución porque es una obligación independiente que ya quedó con la resolución 164, y que de hecho, aunque no lo vamos a tocar en este seminario, es importante que tengan en cuenta la obligación de reportar beneficiarios finales. Se modificó hace poco con una resolución para que empiece la obligación al 31 de diciembre del 2022. Entonces, vamos a tener que reportar esos beneficiarios finales. Los gastos o los pagos a unos en cuenta que realicen los secretarios generales de los órganos que financian recursos del Tesoro Nacional, como es el formato 1001, solo que presentado por los secretarios generales, es este decreto 1738, la relación de retenciones de timbre, es el artículo 632-1, los convenios de cooperación y asistencia técnica con organismos internacionales, a la luz de este artículo 58 de la ley 863, se presenta en el formato 1159, y por último la deducción por vinculación de mujeres víctimas de la violencia comprobada, que les comentaba ahorita, es por este decreto 2733 que facultaron pedir esa información, y es el formato 2280. Esos, digamos, que son los informantes especiales, que si los queremos ver de manera muy general, están en este archivito que ustedes recibieron en Excel, donde encontramos, por ejemplo, entonces, bueno, aquí vamos a encontrar en una sola hojita las entidades financieras, cuándo reportan las entidades financieras, van a reportar información de cuentas corrientes y de ahorros, información de CDTs, información de usos de tarjetas de crédito, ingresos recibidos a través de tarjetas de crédito. Aquí realmente no hay novedades con respecto al año pasado. Una novedad que tenemos aquí resaltada para fondos de cesantías la vamos a ver en el material más adelante. Los notarios, entonces si ustedes de pronto quieren indagar un poquito más con esos especiales, lo van a encontrar en este archivo, pero como les digo, no hay cambios significativos. ¿Qué ocurre entonces con los demás? Entonces los demás, estos informantes que nosotros llamamos generales, están contemplados en el artículo 631.
Ese artículo 631 es el que dijo, vea, yo necesito información para estudios y cruces de información. Entonces el objetivo aquí es cruzar información con terceros. Y aquí vamos a estar entonces los informantes generales. Cuando miramos la resolución, hace referencia a los literales A, B, C del artículo 631. Entonces aquí tenemos la traducción, vean, ¿qué es este literal y qué formato aplica? Cuando me hablan del literal A, que es información de socios accionistas, es el formato 1010. Cuando me hablan del literal B, retención en la fuente practicada, es el formato 1001, la que yo practiqué, y los pagos a unos en cuenta que yo realicé, que es el literal E, también están en el formato 1001. Retenciones en la fuente por cobrar, que a mí me practicaron, es el literal C, está en el formato 1003. Información de descuentos tributarios, es el literal D y es el formato 1004. Y aquí los vamos a ver todos, ¿cierto? En ingresos, literal F es el formato 1007. El IVA generado, por ejemplo, hace parte de esta información, se reporta en el formato 1006. El IVA descontable es el formato 1005. Ingresos recibidos para terceros es el literal G, está en el formato 1647. Cuentas por cobrar y cuentas por pagar son literales H e I, son los formatos 1009 y 1008. Discriminación de partidas consignadas en declaraciones tributarias. Me van a pedir aquí ingresos no constitutivos de renta, rentas exentas, costos y deducciones, inversiones, que eso es un tema de novedad en estas resoluciones, y son estos formatos. Y por último, información de beneficiarios efectivos, que son estos formatos 2687, 2688, pero que, como les decía, no están dentro de la resolución, sino que tiene una resolución independiente, que es la resolución 64, que fue modificada ahorita por la 37, y que la obligación de reportar beneficiarios efectivos va a ser a partir de diciembre. ¿Cómo se consulta la información? Pues entonces ingresamos aquí al sistema, le decimos consultar información exógena, seleccionamos el año, por ahora no está disponible el año 2021, y resacamos toda la información que terceros han contado de nosotros. Digamos que básicamente ahí está la mayoría de la información. No toda es visible para nosotros, entonces es importante primero tener esa salvedad. No por el hecho de que no aparezca en este reporte quiere decir que la DIAN no tiene la información. Nos ha pasado con mucha frecuencia, por ejemplo, en los últimos años, que la información que reportan las agencias de arrendamientos no aparecen reportadas, pero con seguridad que sí se presentó. Entonces no se confíen de que porque no está en el formato quiere decir que no se tiene que contar, porque sí lo tiene. Novedad que de pronto tuvimos desde el año pasado y que es importante recordar acá. Anteriormente solo nos mostraban como lo que eran ingresos para el contribuyente y retenciones en la fuente. Ahorita nos están contando de partidas patrimoniales, entonces ya nos aparecen cuentas por cobrar, nos aparecen cuentas por pagar, avalúos catastrales. En avalúos catastrales la resolución no indica que se deban informar por parte de los municipios los porcentajes de participación. Entonces aparece el avalúo catastral total, pero puede ser que si usted solamente tiene el 10%, ahí le va a aparecer el avalúo al 100%. Usted ya debe saber que a usted le corresponde solo el 10%. Valores patrimoniales de derechos fiduciarios, dividendos se están discriminando dependiendo del año de la utilidad para saber si son grabados o no grabados, si son de 2016 y anteriores o 2017 y siguientes. Los aportes a pensiones obligatorias, aportes a cesantías como partícipe independiente que antes no aparecían, cuando se venden acciones ya están apareciendo también ahí. Y saldos de cuentas bancarias indicando la posición del titular, si es principal, si es secundario, si es autorizado. Listo, entonces vamos a centrarnos en estos informantes generales. Nosotros este año quisimos desarrollar como una plantillita, una herramienta en la que yo ingresara como unos daticos y con esos datos el formato o la plantillita me dijera, vea, usted está obligado a presentar esta información, ¿cierto? Son nuestros primeros pinitos, nuestros primeros ensayos, entonces les pedimos pues que la revisen. Por favor, como siempre lo hacen, porque nosotros realmente tenemos unos clientes que son muy, muy juiciosos y muy estudiosos. Si en esta herramienta de pronto detectan algún error, alguna inconsistencia que la recibieron dentro del material, que por favor nos lo hagan saber para nosotros irla mejorando con el paso pues, de los años y que nos sirva como una herramienta para todos. De antemano un agradecimiento a uno de nuestros clientes que es muy estudioso, muy juicioso y que nos ayudó a hacerle como unas validaciones, que es Jaime Baos, y que nos ayudó pues muchísimo con esta revisión, ¿cierto? Entonces les voy a mostrar cómo funciona la plantillita y vamos a ir revisando entonces estos informantes generales.
Esto está en el artículo primero de la resolución. Entonces, ¿qué me dice el artículo primero de la resolución? Vea. El primer grupo de informantes es personas jurídicas, sociedades y asimiladas. Entonces, ahí van a estar entidades públicas y privadas, contribuyentes, no contribuyentes, los del régimen simple, declarantes y no declarantes, grandes contribuyentes y otros. Y vamos a estar todos. ¿Quiénes van a estar en este primer grupo? Aquellos que en el año anterior o en el propio año. Entonces, si estamos analizando las resoluciones para el 2021, sería la resolución 98 y la 47, que fue la que la modificó, y para el año 2022, la resolución 124. Entonces, si yo me voy a parar en el 2021, tengo que mirar si en el año 2020 o en el propio 2021 tuve ingresos de cualquier procedencia, ordinarios o ocasionales, superiores a 100 millones de pesos. Y si estoy revisando la información del 2022, entonces si en el año 2021 o en el propio 2022 superé ese tope de 100 millones de pesos. Si sí supero ese tope de 100 millones de pesos, ¿qué debo reportar? Entonces mire que aquí están los literales. Literal A, que es formato 1010, información de socios accionistas con la salvedad de que solo aplica para personas jurídicas con ánimo de lucro, fondos de empleados y cooperativas. Literales B y E, formato 1001, que es el pastelito que tenemos en esas hojas de más adelante. Literal C, información de retenciones en la fuente que me practicaron, que es el formato 1003, descuentos tributarios, que es el formato 1004, ingresos, que es el formato 1007, ingresos recibidos para terceros, si los tengo, en el formato 1647, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, formatos 1008 y 1009, e información tributaria, formatos 2275, 1011 y 1012. Entonces, en la plantillita que ustedes recibieron, que se las estoy proyectando, les hacemos como 3 pasitos. Entonces vamos por ahora el primer paso. Vamos a revisar si usted hace parte del grupo de informantes generales. Entonces, ¿qué tipo de persona soy? Soy una persona jurídica o asimilada. Pensemos, me acabo de constituir, entonces en el año 2020 tuve ingresos 0. Y en el año 2021 tengo 10 millones. Entonces, ¿qué me está diciendo mi plantillita? Usted no está obligado a presentar por ahora con lo que estamos revisando. Si yo le digo, no fueron 10, fueron 120 millones, ¿cierto? Entonces ya me va a decir a usted si está obligado, ¿cierto? Entonces, estoy obligado a presentar, voy a la hoja de formatos. ¿Qué estoy obligado a presentar? Entonces, sí estoy obligado y voy a presentar formato 1001, que es lo que acabamos de ver, que es de pagos a bonos en cuenta, el formato 1003, 1004, el formato 1001, entonces me está indicando aquí los topes de cuantías mínimas desde 100.000 pesos en adelante, todos estos se reportan desde $1 en adelante, cuentas por cobrar y cuentas por pagar se reportan desde 500.000 pesos, información de socios accionistas desde 3 millones de pesos, y lo que está en colorcito rojo quiere decir que no me aplica estos formatos. Entonces, así es como está diseñada la plantillita. El segundo grupo entonces que tenemos son ¿quiénes? Personas naturales y asimiladas que en el año gravable o en el año anterior hayan tenido ingresos brutos o superiores a 500 millones de pesos. Entonces, personas naturales, sea en el 2020 o sea en el 2021, 500 millones de pesos. Listo. Pensemos que lo cumple. Aquí entonces decimos, ojo, porque son 2 condiciones, 2 requisitos, y tengo que cumplir las 2. La segunda condición para esta persona natural, pensemos que no es del régimen simple por ahora. Entonces, si no es del régimen simple, yo no me quedo tranquila solamente con que haya cumplido el tope de los 500 millones. La segunda condición que debe cumplir es que en el propio año, el año objeto del reporte, tenga en rentas de capital y o no laborales más de 100 millones de pesos. Entonces, si cumple las 2, sí está obligado a presentar toda esta información, que es básicamente lo mismo que acabamos de ver ahorita, excepto el formato 1010 que no aplica a personas naturales porque es información de socios accionistas. Que es que no cumple el tope de los 500, pero yo sí tengo rentas de capital, pensemos de 140, entonces no estás en este grupo porque tienes que cumplir las 2. Los ingresos del año pasado fueron de 700 millones, pero este año tengo ingresos de 20. Bueno, entonces no estás cumpliendo los 2 requisitos, no estás en este grupo. Si estamos hablando de que es una persona natural que pertenece al régimen simple, entonces en el régimen simple no aplican rentas de capital y no laborales porque este sistema celular está únicamente para el impuesto sobre la renta. Entonces, para personas naturales ubicadas en el régimen simple, ahí sí yo me fijo solamente en el tope de los 500 millones de pesos.
Recomendación, esto no es solamente para obligados a llevar contabilidad, esto es para cualquier persona natural y asimilada. Entonces, ¿qué nos pasa? Yo conozco la información de mi cliente, que es un obligado a llevar contabilidad del 2020, la conozco porque le hice la declaración el año pasado, pero la información del 2021, él me la va a traer muy cercano a sus vencimientos, que son por allá en agosto, septiembre, octubre. Lo que nosotros hacemos, y es la recomendación que les quiero dar, es verifiquemos a nuestros clientes. Verifiquemos a aquellos que sabemos por sus actividades económicas, por lo que ya los conocemos, o que están con unos ingresos muy cercanos a los 100 millones de pesos, o que superaron ese tope en el año pasado de 500 millones de pesos, para pedirles información desde ya. O sea, mándenle la solicitud de documentos ahorita, el 1 de abril, para que usted pueda elaborar la declaración de renta y con base en ese borrador de la declaración de renta saber si está obligado o no está obligado. Porque usted puede decir, no, mi cliente no va a superar esos topes o yo no sé, y entonces por allá en agosto le va a traer papeles, se da cuenta que sí está obligado y el vencimiento fue en abril o en mayo. Entonces hay que hacerlo con tiempo. Aquí tenemos entonces un ejemplito. Persona natural asalariada. El año pasado, 2020, tuvo entre salarios y una ganancia ocasional 550 millones de pesos. Y en el propio año tiene salarios de 320 millones y arrendamientos de 80. Entonces lo llevamos a la plantillita. Ingresos brutos del año 2020, 550. Estoy cumpliendo el primer requisito, ¿cierto? El primer requisito es que más de 500 millones de pesos en el año anterior, en el propio año. Los ingresos totales del propio año son 400 millones. Pero ¿qué pasa? En rentas de capital y no laborales solamente tuvo 80. Entonces no va a estar obligado a presentar declaración. Perdón, declaración, no, información exógena con el escenario actual. Vamos a ir agregando cositas. Antes de que pase esta diapositiva, es muy importante tener en cuenta esta información. Para las personas naturales y asimiladas, la información que se les pide es respecto de las rentas de capital y no laborales. A ellos no les están pidiendo información de rentas de trabajo, ni de dividendos, ni de ganancias ocasionales. Miren que la resolución dice, los obligados a reportar deben presentar información respecto de las rentas de capital y no laborales. Entonces, cuando llenamos el formato de ingresos, mandamos informaciones de rentas de capital y no laborales, de pagos a bonos en cuenta, lo que tenga que ver con rentas de capital y no laborales. Y eso ha sido ratificado en un oficio que tenemos más adelante. Pensemos entonces en otro caso, en otro escenario, que es del régimen simple. El año pasado no tuvo ningún ingreso, esta persona natural, y este año arrancó con los servicios profesionales y ya facturó 750 millones de pesos. Y adicionalmente me dicen, tiene un trabajador. Entonces, como es una persona del régimen simple, yo no me voy a fijar en rentas de capital y no laborales porque no le aplica. Entonces, solo me fijo en el tope de los 500 millones de pesos. Con los 500 millones de pesos, entonces, ¿es contribuyente del régimen simple? Lo llevo allí a la plantillita, le digo que sí, sí está obligado a presentar. También tengo que contar por acá que realiza pagos a unos en cuenta por rentas de trabajo y de pensiones. Y entonces aquí el formatico me va a decir qué es lo que tiene que presentar. Tiene que presentar el formato 1001, 1003, 1004, todos estos. El 1010 no, porque es una persona natural. Y también por aquí abajito me va a decir, recuerde presentar el formato 2276 porque usted tiene pagos por rentas de trabajo. Entonces, esos eran los dos primeros grupos, personas jurídicas con topes de 100 millones, personas naturales con 2 topes, si estamos hablando de alguien diferente al régimen simple, 500 millones en cualquier tipo de ingreso y 100 millones solamente en rentas de capital y no laborales. Y si es una persona natural del régimen simple, solamente nos fijamos en el tope de 500 millones. Tercer grupo de obligados. Ahora aquí no importa el tope de ingresos, ni del año anterior ni del año en curso, solo si cumplen este requisito, y es que sean obligados a practicar retenciones y o autorretenciones. Entonces, personas naturales asimiladas, jurídicas o cualquier tipo de entidad que esté obligado a practicar retenciones o autorretenciones durante el año, objeto del reporte, ¿qué va a presentar? Estos literales. Es una novedad, entonces lo que tenemos en la presentación de color verde es porque es nuevo, es algo que cambia a partir de este año. Ya si tenemos, por ejemplo, pensemos una persona jurídica que el año pasado no tuvo operaciones de más de 100 millones de pesos, pero está obligada a practicar retenciones, va a tener que presentar entonces también como novedad para el 2021 el formato 1010.
el formato 1001, que es pagos a bonos en cuenta, e información tributaria. Miren, aquí tenemos entonces en esta presentacioncita, les queríamos recordar quiénes están obligados a practicar retenciones en la fuente. Entonces, en personas jurídicas siempre, en personas naturales, comerciantes, retenedoras, cuando cumplen ese tope, las 30.000 VT, son agentes de retención, el régimen simple sobre pagos laborales, y las otras personas naturales en algunos conceptos retienen. Por ejemplo, cuando yo, aunque no sea un agente retenedor, le hago pagos a alguien del exterior, tengo que practicar retenciones en la fuente. Cuando yo hago pagos laborales, aunque no sea una persona natural comerciante retenedora, estoy en la obligación de practicar retenciones en la fuente. Sin embargo, sobre el tema de pagos laborales, pues está este decreto 359 diciendo un poquito lo contrario, porque en este decreto, que es el que reglamentó el tema de rentas celulares, dicen que las retenciones a pagos laborales las deben hacer solamente las personas naturales comerciantes retenedoras. No es una posición que nosotros compartamos, de hecho nosotros lo aplicamos en todos los casos porque el artículo 383 no hizo esa distinción, pero que ya lo dejamos aquí por si es una tabla de salvación, por si de pronto en un proceso de discusión lo pueden argumentar. Pero nuestra recomendación es que sí lo hagan. Muy importante este concepto del 2020, porque entonces se le preguntó a la DIAN, bueno, yo estaría obligado a practicar retenciones, pero no las hice porque pensemos, todas las compras fueron de menos del tope de cuantías mínimas y no practiqué retenciones en la fuente. O soy una persona jurídica, pero no había realizado todavía mayor cosa porque arranqué primero en diciembre, entonces no tuve ingresos y las compritas que tuve no superaban el tope, entonces no practiqué retenciones. Tengo que presentar información exógena, y le dijeron sí. Porque lo que nos está diciendo la resolución es que estén obligados, así no las hayan efectuado efectivamente, si no se hayan practicado las retenciones. Entonces tienen la obligación de informar, de suministrar información, para que lo tengamos entonces aquí en cuenta. Y por último, queríamos traer entonces, este es el oficio del 2021 que ratifica lo que les estoy diciendo, y es que personas naturales reportan información únicamente correspondiente a las rentas de capital y no laborales. No demos información de rentas de trabajo, no demos información de dividendos que no nos la están pidiendo y que no la necesitan. Aquí, por ejemplo, cuando una persona natural es informante por ser agente de retención, también presenta la información respecto a rentas de capital y no laborales. Este es otro ejemplito que tenemos. Pensemos, la persona jurídica no estaba constituida en el 2020. En el 2021 se constituyó, tuvo ingresos de 80 millones, entonces ya sabemos que no supera el tope de los 100 millones, no le van a aplicar todos los formatos, pero si es agente de retención, aparte se autorretuvo por sus propios ingresos de acuerdo con el decreto 2201, no tiene empleados a cargo, pero pagó honorarios por rentas de trabajo. Entonces lo llevo a la plantillita, persona jurídica y asimilada, ingresos brutos de 80 millones, cuando yo lo miro en la plantilla, como informante general, me va a decir que no está obligado. Pero yo bajo al punto 2 de la plantilla, que se los quiero mostrar aquí un segundito, que es el paso 2, revise si hace parte del grupo de informantes especiales, es decir, que reportan no todos los formatos, sino unos en particular. ¿Está obligado a practicar retenciones o autorretenciones? Sí, listo. Con esa sola respuesta, ya me está diciendo usted si está obligado a presentar algunos formatos especiales. ¿Realizó pagos a bonos en cuenta por rentas de trabajo y pensiones? Sí. Entonces, cuando voy a la hojita de formatos, él me va a decir, usted sí está obligado y está obligado a presentar estos formatos. Aquí una particularidad, por ejemplo, para los agentes de retención. En el formato 1001, que anteriormente el tope eran 100.000 pesos para identificar tercero por tercero, para cuando los que son agentes de retención diligencia en el formato 1001 desde un peso en adelante. Entonces, ese es el grupo C. ¿Quieres más? Sin importar topes van a estar obligados. Quienes celebren contratos de colaboración, tales como consorcios, honores temporales, contratos de mandato. Aquí, ¿cuál es el cambio? ¿Cuál es la novedad? Dentro del formato se dijo que ya están obligados a reportar el literal K, que el literal K es información tributaria. Sin embargo, los formatos que deben reportar no han cambiado. ¿Por qué dijeron que tienen que incorporar el literal K? Porque recordemos que el formato 1001, pues que es el equivalente a lo que presentan en contratos de colaboración, tiene una depuración de los pagos a bonos en cuenta entre deducibles y no deducibles. Eso es información tributaria. Entonces, por eso les incorporaron este formato, pero digamos que básicamente siguen presentando la misma información.
En este otro ejemplito, entonces, estamos hablando de una persona natural, no comerciante, no obligada a practicar retenciones en la fuente. Tuvo ingresos el año pasado entre salarios y arrendamientos de 720 millones. Inicialmente me va superando el primer tope de los 500 millones, pero en el propio año tuvo salarios de 250. Salarios no es ni renta de capital ni no laborales. Y pensemos que él actuó como un socio gestor en un contrato de cuentas en participación. Y aquí no lo puse en el ejemplo, pero vamos a suponer que él es dueño del 50% de esa facturación. Entonces, aunque factura todo como socio gestor, 50% le pertenece al oculto y 50% le pertenece a él. Entonces, ¿qué ocurre? Sí superó el tope de los 500 millones de pesos. En el propio año no tiene más de 500 millones, pero lo que tiene que ver con rentas de capital y no laborales es solamente su 50% de lo que le pertenece en ese contrato de cuentas en participación, que son apenas 40 millones. Entonces, él no está obligado a presentar información de los formatos generales. No es agente de retención, pero sí celebró un contrato de colaboración empresarial y actúa como administrador del contrato. Entonces, sí tiene que presentar como mínimo los formatos que tienen que ver con contratos de colaboración empresarial. Pagos a bonos en cuenta, ingresos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Aquí no tenemos novedades, digamos que otros que reportan sin importar topes son los entes públicos de nivel nacional y territorial y los secretarios generales. Aquí el interés del Estado no es saber cuáles son los pagos a bonos en cuenta de estas entidades porque es yo con yo, ¿cierto? Lo que les interesa es a quién le pagaron y quién está percibiendo un ingreso. Entonces, por eso es que les piden el formato BIE, que es información de pagos a bonos en cuenta, en el caso de entes públicos de nivel nacional, información de cuentas por pagar, y aquí también les introdujeron el literal K, pero los formatos que tienen que presentar son los mismos, es por eso, porque dentro del formato de pagos a bonos en cuenta, cuentan si el pago es deducible o no deducible. Aunque ellos todo lo reportan en la columna de no deducible. Sociedades fiduciarias no hay ningún cambio, reportan valor patrimonial, de los derechos fiduciarios, rendimientos y utilidades causadas, pagos a bonos realizados con recursos del patrimonio, retenciones practicadas y asumidas, el valor de los ingresos recibidos con cargo de cada uno de los fideicomisos. Muy importante desde el año pasado, establecimientos permanentes de personas naturales no residentes o de personas jurídicas y entidades extranjeras reportan todos los formatos excepto el formato 1010. Entonces digamos que van a reportar lo mismo que presentaría una persona natural que supere el tope de 500 y de 100 millones de pesos. Y aquí no les importa los ingresos que haya tenido el establecimiento permanente, entonces es sin importar topes. Si vamos un momentico a la plantillita, digamos, es un establecimiento permanente de una persona natural, tuvo 10 millones de pesos. ¿Está obligado a presentar información? Sí. ¿Y qué va a tener que presentar? Todos estos formatos excepto el 1010, que es información general. Entonces miren que aquí no importa el tope en establecimiento, sea de persona natural o sea de persona jurídica. Ingresos recibidos para terceros. Solamente deben presentar el formato 1647 cuando esos ingresos recibidos para terceros los haya recibido alguien que ya es informante. Sea porque es una persona jurídica que cumplió el tope de los 100 millones de pesos, que es el literal A. Sea porque es persona natural que superó el tope de 500 más 100, que es el literal B. Porque es agente de retención o porque es establecimiento permanente. De lo contrario, no se presenta el formato 1647. En el caso que veíamos ahorita en la plantillita, era una persona natural que no superaba topes y que solamente tenía que presentar información respecto de contratos de colaboración empresarial. Ella no está dentro de este grupo, entonces así hubiese tenido ingresos para terceros, no está en la obligación de reportar el literal G. ¿Y qué reportan de los del formato 1647, que es ingresos para terceros? Esos ingresos para terceros desde 1 millón de pesos en adelante. Novedad para este año. Este grupo, no es para este año, es para el año 2022. Entonces, ¿por qué lo estamos comentando desde ya? Porque ustedes tienen que saber qué información les van a pedir y tienen que conversarlo, adecuar sus sistemas de información, ir implementando las herramientas que les permitan cumplir con esta información. Entonces, para el 2022, muy importante que quienes tienen propiedades horizontales, comerciales, industriales o mixtas, que son personas jurídicas que superan el tope de 100 millones de pesos, o personas jurídicas y asimiladas, que son agentes de retención, es decir, ya tienen que cumplir reportes de información,
También les van a pedir información respecto de los bienes o áreas comunes destinados a la explotación comercial, industrial o mixta. Que somos una copropiedad, no sé, Centro Comercial Arcadia o Centro Comercial San Diego, que es una propiedad horizontal comercial. Ellos van a tener que contar, bueno, cuáles son esos bienes o áreas comunes que están explotando. Entonces, por ejemplo, si es un inmueble, tienen que mandar matrícula inmobiliaria, tienen que mandar un detalle de ese bien inmueble y adicionalmente reportar los ingresos que le está generando esa explotación. Eso es una novedad para el 2022. Cualquiera que tenga ya la obligación de reportar información exógena y tenga pagos o abonos en cuenta por rentas de trabajo y de pensiones, va a tener que presentar el formato 2276, que es este nuevo grupo, que ya existía, ¿cierto? Si yo solamente tengo pagos o abonos en cuenta para rentas de trabajo y de pensión, pero no estoy obligado a presentar ningún formato, entonces no tengo que presentar solito el 2276. El 2276 se presenta si ya existe cualquier otra obligación de presentar información. Obligación de presentar estados financieros consolidados. Este se presenta así no tenga ninguna otra obligación y entonces lo vamos a ver un momentico en la plantilla. Pensemos, esto es una persona natural de 10 millones, entonces aquí me da que no está obligado, pero yo le digo, es que, bueno, persona jurídica, cambiemos la persona jurídica. ¿Presenta estados financieros consolidados? Sí. Entonces sí va a estar obligado a presentar información. ¿Qué le va a tocar presentar? Pues únicamente lo que tenga que ver con los formatos 1034 a 1036, que es de estados financieros consolidados. Información de entidades controladas del exterior. Yo, residente fiscal colombiano, que tengo control sobre una entidad en el exterior, voy a tener que contar de esa entidad, tipo y forma de control que ejerzo sobre ella, vehículos de inversión, participación en capital y resultados. Eso no es una novedad y lo venimos haciendo desde hace varios años. Entidades no contribuyentes de los artículos 22 y 23 tienen que mandar información de las donaciones recibidas y que hayan certificado. Información de esto lo tienen que hacer porque como ellos no hacen la calificación del régimen tributario especial que vencía ayer, no le están contando a la DIAN esas donaciones como si lo hace una entidad del régimen tributario especial. Información relacionada con la solicitud de no causación del impuesto al carbono por certificación de carbono neutro. Eso es una información muy específica que se debe reportar. Concesiones y asociaciones público-privadas tienen que mandar entonces información de los activos, de los pasivos de esa concesión y los ingresos que se vienen realizando. Las entidades, información de registro catastral, impuesto predial, impuesto unificado de vehículos, el impuesto de industria y comercio de vicios a tableros, eso lo tienen que mandar los municipios, los departamentos y viene desde hace varios años. Cualquier obligado a presentar información exógena que sea empleador y ocupe mujeres víctimas de la violencia comprobada, entonces siempre y cuando ya esté obligado a presentar información, va a tener que mandar ese reporte especial que es identificar los salarios y prestaciones que le pagó y la calificación de esta persona. Entidades que otorgan, cancelan o suspenden personerías jurídicas, eso es nuevo a partir del año 2021. ¿Por qué? Porque resulta que cámaras de comercio estaban reportando, las que están obligadas a hacer la cancelación o la inscripción ante Cámara de Comercio, pero se estaban quedando por fuera esos reportes de esas sociedades a las que o esas personas jurídicas mejor, a las que las entidades que las califican no son, por ejemplo, el Ministerio del Interior, las gobernaciones, el Ministerio de Educación. Entonces ya esos, pues hay muchísimas entidades que califican, otorgan o cancelan su personería jurídica. Entonces esas entidades, Ministerio del Interior, por ejemplo en el caso de congregaciones religiosas, Ministerio de Educación, van a tener que reportar a qué entidades le otorgaron, a qué entidades le cancelaron, a qué entidades le suspendieron la personería jurídica en el propio año. Importante tener en cuenta, parágrafo segundo del artículo primero, no están obligados a presentar la información quienes se hayan liquidado, sean personas naturales que estaban pendientes de liquidación y se liquidaron en el propio año, o personas jurídicas que iniciaron el proceso de liquidación y se liquidaron en el periodo gravable, pero siempre y cuando hayan cancelado el RUT en el mismo año. Entonces, eso ahí es donde me parece un poquito complejo, porque pensemos en una persona natural, por ejemplo, que falleció, se hizo su sucesión y se liquidó la sucesión en diciembre del 2021. Si se liquidó la sucesión en diciembre del 2021, se tenía que haber presentado la declaración antes del 31 de diciembre
y haber cancelado el RUT, también en el propio año 2021 para que no le aplique la obligación de presentar información exógena. Entonces es poco probable, de hecho nosotros lo que recomendamos es deje el RUT, aunque sin responsabilidades, pero deje el RUT por un tiempito, por si de pronto hay que hacer alguna modificación a las declaraciones que se acaban de presentar. Y este oficio de la DIAN, pues básicamente lo que hace es ratificar eso que está aquí contenido, diciendo que si, por ejemplo, porque era una de las preguntas que hacían en el oficio, la sociedad se liquidó en el 2021, pero hizo el trámite de cancelación del RUT hasta el 2022, entonces le dicen, no, por el 2021 usted sí está obligado a presentar. Y ya para el 2022 es que le aplica la exoneración. ¿Listo? ¿Qué novedades tenemos entonces respecto a la información exógena para el año 2021? Entonces, si comparamos con el año anterior o cuál es la novedad para este año. La principal novedad en convenios de cooperación y asistencia técnica es que ya dejaron de presentar reportes mensuales, ya solamente presentan reportes anuales, lo vienen haciendo así desde el año pasado, ¿cierto? Entonces, por el año pasado ya no tenían que presentar reportes, ahorita lo van a presentar consolidado anual en esos formatos especiales. Les están pidiendo dirección física y electrónica de los beneficiarios de los pagos. Y un tema muy importante respecto a la identificación de terceros, y es que en estos convenios de cooperación eran como muy laxos con la identificación de los beneficiarios de los pagos. Había un parágrafo que decía que si había una cláusula de reserva de información, no tenían que reportar al beneficiario del pago, y las transacciones con operaciones del exterior se reportaban con un NIP genérico. Ya eso se elimina, entonces van a tener que identificar terceros del exterior y van a tener que reportar beneficiarios que sean personas naturales sin importar si hay una cláusula de reserva de información. En cuanto a los fondos de cesantías, la novedad que tienen y que estaba bueno, ya lo guardé, en el cuadrito que ustedes ven de colorcito verde, el cuadrito que es de obligados de informantes especiales, la novedad es que los reportes que va a tener el fondo de cesantías van a discriminar los saldos de las cesantías para contar cuáles son de 2016 y anteriores y cuáles son de 2017 y siguientes. Y asimismo, cuando usted vaya a retirar del fondo de cesantías, le van a contar a la DIAN, vea, ese retiro era de 2016 y anteriores, o ese retiro es de 2017 y siguientes. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando yo hago un retiro de 2016 y anteriores, se debe haber incorporado como ingreso dentro de la declaración de renta. No se había incorporado como ingreso en otros periodos. Y porque los cesantías de 2016 y anteriores no tienen el límite de costos y deducciones y rentas exentas, perdón, del 40%, como si le aplica a las de 2017 y siguientes. Entonces, esto va a ser una información que va a contar el fondo de cesantías. A las sociedades fiduciarias les van a pedir que reporten los aportes que se realizan al fideicomiso cada año. Ellos están reportando valores patrimoniales, también les van a pedir que reporten los aportes que se hacen en el año y que informen dirección física y electrónica. Información de socios y accionistas que nos tiene como peliparados. Pues lo primero que ya lo comenté es que los agentes de retención, es decir, aquellos que no superan esos topes generales, pero que por el hecho de estar obligados a practicar retenciones o autorretenciones, ya tienen que presentar algunos formatos, también tienen que adicionar el formato 1010. Entonces miren que cómo ha evolucionado este grupo de informantes. Anteriormente los agentes de retención solo presentaban el formato 1001 desde $1 en adelante y ya. Luego, con unos cambios que han venido hace varios años, les pidieron también información tributaria. Entonces presentan 1001, 1004 si tienen descuentos tributarios, 2275 si tienen ingresos no constitutivos, 1011 y 1012. Y ya a partir de este año también les agregaron el formato 1010, que es información de socios accionistas. Esta es la primera novedad. ¿Cuál es la segunda novedad? Los valores a reportar deben corresponder al valor total de la inversión. Entonces aquí es donde estamos como, bueno, nos cambiaron las reglas de juego y vamos a tener que hacer unas verificaciones adicionales en nuestros sistemas. ¿Por qué? Anteriormente se reportaba el valor intrínseco fiscal, que era coger el patrimonio fiscal dividido por el número de acciones y de acuerdo a la participación que tenía cada socio accionista, pues se reportaba ese patrimonio fiscal, ¿cierto? Ahorita me están diciendo es el valor total de la inversión. Entonces yo debo saber cuál es el valor de la inversión que haya hecho cada socio accionista, ¿cierto? Pensemos. Hay dos socios fundadores que aportaron o que compraron sus acciones por valor nominal de 100 pesos. Entonces, para ellos, su valor de inversión son los 100 pesos. Y 5 años después llegó un socio que pagó una prima
y entonces para él el valor de la inversión fue 1.000.000 de pesos. Cada uno tiene el 33.33%, pero para unos el valor de la inversión son 100.000 y para el otro es 1.000.000. Eso es lo que básicamente está diciendo la norma. Creo que con Ángela lo van a ver con más detalle. Pagos a bonos en cuenta y retenciones practicadas, que es el formato 1001, nos están dando la indicación que se sobreentendía, pero pues que creo que es muy importante también que se deje constancia en la resolución, y es que los contribuyentes del régimen simple lo reportan todo en la columna de no deducible. ¿Por qué? Porque para ellos los pagos a bonos en cuenta no juegan en su depuración del impuesto bajo el régimen simple. Ellos tributan sobre un ingreso depurado con algunos ingresos no constitutivos de renta y otras cositas, pero básicamente ellos tributan sobre ingresos, entonces para ellos los pagos a bonos en cuenta no son deducibles, todo lo reportan en la columna no deducible. Novedades en la información a reportar. Muy importante que tengamos en cuenta esto, porque esto fue una modificación que hicieron en diciembre del año pasado con la resolución, bueno, tal vez estaba incorporado, perdón, desde la resolución 98 y le están haciendo adiciones nuevamente con la resolución 147, pero aquí, ojo, para quienes están en SOMAC, quienes hayan realizado mega inversiones, se pertenezcan a sociedades de economía naranja o aquellos que tienen rentas exentas en el campo colombiano. ¿Por qué? Porque este tipo de sociedades, este tipo de condiciones, tienen unas obligaciones o tienen mejor, sí, como unos requisitos para poder acogerse a sus beneficios tributarios. Para ser SOMAC, para tener rentas exentas por economía naranja, para tener rentas exentas por desarrollo del campo colombiano, tienen que cumplir con unos topes mínimos de inversión. Y ya lo que les están pidiendo en este formato 1011 es que cuenten cuáles son esas inversiones que han realizado durante el año. Entonces es una manera de controlar también que estos que están en estos beneficios efectivamente sí estén cumpliendo con esos montos mínimos de inversión. Esto es una novedad importante en el formato 1011. Los notarios les actualizaron unos códigos pues, de actos y negocios, es muy técnico, pero aquí lo importante es que van a reportar fecha de adquisición del bien o derecho enajenado. La DIAN ya tiene la fecha de enajenación, ya tiene la fecha de adquisición del bien o derecho enajenado, ya conoce el valor de compra. Yo no puedo decir mentiras, por ejemplo, en un reajuste del artículo 73. Yo no me puedo inventar que el reajuste del artículo 73 me dio 500 millones de pesos cuando ya la DIAN sabe que yo lo compré hace 2 años y que lo compré por X valor, y entonces ese reajuste no va a dar por ninguna parte, ¿cierto? Entonces, no solamente van a contar la fecha de la enajenación, sino cuando yo estoy enajenando un bien, es que está enajenando un bien que adquirió hace 2 años, por ejemplo. Tampoco voy a poder decir mentiras para ponerlo como ganancia ocasional y no como renta ordinaria. Si usted está vendiendo un lote que compró el año pasado, ¿por qué me lo declaró como una ganancia ocasional, por ejemplo? Eso es renta ordinaria. Y las novedades en cuanto a cuantías. Muy importante tener en cuenta ingresos recibidos, que es el formato 1007, y el formato del IVA generado o Impuesto Nacional al Consumo generado, que son los formatos 1006 y 1007, ya no tienen cuantías menores. Se reportan desde $1 en adelante. El objetivo y la lógica sería que es lo que nos han prometido desde hace varios años, es que cuando ya esté masificada la facturación electrónica, y creo que en este punto ya está masificada, pues deje de existir este reporte, ¿cierto? Porque esa información ya la tiene la DIAN. Si bien es cierto que no toda factura implica un ingreso y que hay ingresos que no se facturan, pues sí está como que muy de parte del control de la DIAN conocer las operaciones, ¿cierto? Entonces, ahorita en vez de aumentar este monto, lo que están haciendo es desde $1 en adelante, usted ya tiene con facturación electrónica, identificación del tercero, entonces repórteme todo. Y solamente se utiliza el NID 222 en aquellos documentos que usted transmita, que son en los cuales no haya identificación del cliente. Pensemos personas que siguen haciendo el documento equivalente con tirilla POS, un almacén de cadena. Para ellos sí sigue aplicando el documento, el reporte con cuantías menores, salvo que pueda identificar por cualquier otro medio, que lo viene diciendo la resolución desde hace varios años, salvo que pueda identificar por otro medio a ese cliente. Y la información de pasivos y de cuentas por cobrar, que son los formatos 1008 y 1009, que anteriormente nos decían, vea, si los cuentas por cobrar totales o los pasivos totales superan el tope de 100 millones de pesos, entonces usted reporta desde $1 millón en adelante.
Y si es de menos de 100 millones, desde 500.000. Aquí dijeron, no, ya, no importa cuál es el total de sus pasivos y no importa cuál es el total de sus cuentas por cobrar. Repórteme desde 500.000 pesos en adelante o identifíqueme mejor, identifíqueme por tercero desde 500.000 pesos en adelante. Y lo que sea menos de 500.000 pesos, llévelo a cuantías menores. Las novedades que introdujo la resolución 147 de diciembre, entonces fue para la información de bonos que se tienen en el artículo 4 de la resolución, específicamente en bonos ordinarios, indicaron que reporten esa información únicamente cuando se realicen pagos de intereses y se practiquen retenciones en la fuente. En los fondos de pensiones obligatorias, fondos de pensiones de jubilación, se elimina una información que se estaba duplicando y adicionalmente le están diciendo, vea, hay en fondos de pensiones obligatorias que no hay un número de cuenta del afiliado. Entonces, en ese reporte que usted tiene que mandar, el número de cuenta va a ser el número de identificación del afiliado. Realmente lo que están haciendo con esta resolución es como corrigiendo algunos errores o inconsistencias que podría presentar el diligenciamiento. En información de ingresos y retenciones por rentas de trabajo y de pensiones, que es el formato 2276, muy importante esta claridad que nos hicieron y dicen, van a presentar información ahí, es de respecto de los pagos que se hayan realizado por honorarios, comisiones y servicios que se clasifiquen como rentas de trabajo según el parágrafo segundo del artículo 383, es decir, que yo les haya practicado retenciones en la fuente del artículo 383. Si yo les practiqué retenciones del artículo 392, no se van en el formato 2276, sino que se van en el formato 1001. Y actualizaron unos códigos, unos conceptos de rentas exentas, deducciones, exclusiones, porque lo que nos viene pasando, y es usual que ocurra, es que la resolución se tiene que expedir en octubre, como lo vimos al principio de la charla, pero si hay modificaciones, reformas tributarias, etcétera, etcétera, esos códigos que tenían para formatos de ingresos no constitutivos, rentas exentas, pues se van a desactualizar y por eso es que lo modifican. Esto es un resumen básicamente de los formatos y cuándo se tienen que reportar, que básicamente si tenemos el diligenciamiento de la plantillita que les estamos entregando el día de hoy, pues va a quedar más claro. Yo el formato 2276, por ejemplo, no lo presento solito, pensemos aquí. Vamos aquí un momento. No cumplo con los topes, entonces no soy un informante general, no soy agente de retención, no presento ni información de ningún otro tipo, y resulta que tengo pagos a bonos en cuenta por rentas de trabajo y de pensiones. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que como no estoy obligado a presentar ninguna otra información, así yo tenga rentas de trabajo y de pensiones, no voy a tener la obligación de presentarlo. Pero pensemos que yo estoy obligado a presentar, no sé, soy una entidad no contribuyente que ha recibido donaciones. Entonces, como sí tengo que presentar como mínimo mi formato de donaciones, que es el 2575, pues también voy a tener que presentar el certificado, el formato 2276, que es como el resumen de ingresos y retenciones. Entidades controladas del exterior también reportan siempre y cuando haya otra información. Salarios y prestaciones pagados a mujeres víctimas de la violencia comprobada siempre y cuando la persona que está tomando la deducción esté obligada a reportar cualquier otro tipo de información exógena. Ingresos recibidos para terceros lo presentan siempre y cuando sean estos 4 grupos de personas, que ya lo veíamos en la presentación, y estos formatos los presentan sin importar si está obligado o no a cualquier tipo de información. Entonces, era el ejemplo que veíamos con los contratos de colaboración. No estoy obligado con mis operaciones propias, pero por el solo hecho de ser administradora en un contrato de colaboración ya implica que como mínimo la información del contrato de colaboración la debo reportar. ¿Qué novedades tenemos para el 2022, que fue la resolución 124 expedida el 28 de octubre? Le bajaron el tope de identificación de terceros a los convenios de cooperación y asistencia técnica. Entonces, mire, lo que están haciendo en estas resoluciones es igualando los términos que tenían esos pagos a bonos en cuenta de convenios de cooperación con los pagos a bonos en cuenta que tendríamos si la operación fuera propia. Anteriormente identificaban terceros desde transacciones desde 3.500.000 en adelante. Eso era muchísimo. Ya lo bajaron al tope de 100.000, que es el mismo tope que aplica para el formato 1001. Sacaron del grupo de informantes de pensiones obligatorias o voluntarias a los seguros privados de pensiones. Yo no sé si sea un error o cuál es la razón de este tema. Esperemos a ver si de pronto en una resolución posterior se aclara. A las sociedades fiduciarias simplemente les actualizaron los códigos del fideicomiso.
hacen una claridad también bien importante de ingresos recibidos para terceros, porque al parecer se estaba duplicando información en contratos de colaboración. Entonces, cuando había un contrato de colaboración, se reportaba el ingreso en los contratos de colaboración y adicionalmente se reportaba como si fuera un ingreso recibido para tercero. Entonces, lo que le están diciendo es no, o es lo uno o es lo otro. Si ya lo reportó como contrato de colaboración, no me lo duplique como ingreso recibido para tercero. Y cuando se tengan ingresos, pagos o abonos en cuenta que se realicen por concepto de rentas de trabajo y de pensiones, se deben reportar de acuerdo con el formato 2276. Importante novedad para el 2022 en contratos de colaboración empresarial. Va a haber un nuevo código para que se pueda reportar la retención trasladada a los partícipes. Me explico. No todos los contratos de colaboración implican que se deba trasladar las retenciones en la fuente. Por ejemplo, en un contrato de cuentas en participación ya hay conceptos reiterados de la DIAN que han dicho la retención es solamente del socio gestor, porque él es el visible ante terceros y él es el que está realizando todas las transacciones. Entonces, él se queda con toda la retención en la fuente, ¿cierto? Pero en un contrato de mandato, ¿qué pasa? El mandatario debe trasladar la retención al mandante, ¿cierto? Entonces, eso no estaba quedando por ninguna parte. No nos estaba permitiendo contarle a este mandatario, decir, vea, yo recibí esta retención, pero esta retención no es para mí, esta retención es para este señor. Eso ya lo está incluyendo a partir del año 2022. Novedades importantes en el formato 2276, que ojo, aplican para el 2022, pero desde ya tenemos que pensar cómo es que vamos a desarrollar nuestros sistemas para incorporar estos cambios que son muy significativos. Este formato 2276 nos está pidiendo muchas cosas, mucho detalle, y tenemos que adecuar, porque este insumo, pues de las empresas que asesoramos, lo que vemos, este insumo sale del departamento de nóminas, este insumo sale de nuestros programas, de nuestros CRPs. Entonces hay que pensar cómo vamos a tener esto de tal manera que cuando vayamos a transmitir sea muy sencilla la información. Nos están quedando únicamente como dato informativo el numeral 32, que es reportar los ingresos por alimentación de menos de 41 VT, que entonces en ese caso no se consideran ingresos para el trabajo, ¿cierto? Ese es el único dato que está quedando como informativo. Y se están incluyendo todos estos nuevos numerales. Entonces, vamos a contar valor de apoyos económicos no reembolsables o condonados entregados por el Estado, que eso es un ingreso no constitutivo de renta para el trabajador. De las cesantías, ya me dijeron no. Ábrame el renglón de cesantías dependiendo si fueron efectivamente pagadas al trabajador, si fueron consignadas al fondo de cesantías o si es la causación del propio año para las cesantías reconocidas al trabajador del régimen tradicional, es decir, antes de la ley 50 del 90. Entonces las cesantías se tienen que discriminar en esos tres renglones. Me hicieron un rengloncito aparte para los aportes al RAIS, porque antes estaban reportando juntos, creo que con los aportes obligatorios de pensión. Muy importante, como este formato 2276 no es solamente para asalariados, sino también para quienes tengan rentas de trabajo. Entonces, por ejemplo, yo tenía un honorario por servicio personal y ese honorario tenía IVA, y ese IVA se va como mayor valor del costo gasto. Entonces, no estaba en el 1005, ¿cierto? Porque no es un IVA descontable. No lo puedo reportar en el 2276 porque sería aumentar el ingreso y eso para él no es un ingreso. Entonces, nos estaba tocando reportar ese IVA mayor valor del costo gasto en el formato 1001 en un código que era el 5016. Esa fue la instrucción que dio la DIAN. Ya ahorita lo que están haciendo es incorporándolo entre el 2276. Lo mismo las retenciones en la fuente a título de IVA que se le practiquen a esta persona van a quedar incorporadas acá. Ojo, muy importante, valor de ingreso laboral promedio de los últimos 6 meses. ¿Para qué sirve esta información del ingreso laboral promedio de los últimos 6 meses? Porque recordemos que cuando calificamos las cesantías para saber si son exentas, grabadas, yo tengo que fijarme en ese promedio de los últimos 6 meses. Y dependiendo de ese promedio es que me va a dar grabado, parcialmente grabado, dependiendo de unos porcentajes o 100% exenta. Entonces aquí también ya el empleador le está contando a la DIAN si esa cesantía que usted tomó como exenta de verdad sí va a ser exenta o es parcialmente grabada. Y muy importante que les decía ahorita en un ejemplo, tipo de documento y número de identificación del dependiente económico. Entonces, yo estoy tomando una deducción por dependiente económico o le pedí a mi empleador que me depurara el dependiente económico. También le voy a tener que contar cuál es el número de identificación, ¿cierto? Para que ellos lo puedan hacer. Información de vinculados económicos, especificar si el vinculado está incluido dentro del estado financiero consolidado, se extiende el reporte a otros vinculados sin que necesariamente sean subordinadas o filiales.
En entidades controladas del exterior, muy importante también a partir del 2022, ya no solamente van a tener que contar cuál es esa entidad controlada del exterior, si tengo control directo, indirecto, cuál es mi porcentaje de participación, sino también que voy a contar ingresos, costos y deducciones realizados a través de la ESE. Y eso me debe cruzar con el renglón de la declaración de renta, donde yo reporto las rentas por ESE. En información de registros catastrales, también tienen la obligación de reportar el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el Departamento de Antioquia. Información de entidades que otorgan personerías jurídicas, ya lo habíamos visto. Aquí simplemente lo que están haciendo una actualización al formato, y es decir, esas entidades que otorgan personería jurídica, que eran los ejemplos que les ponía, van a reportar si ejercen o no ejercen control y vigilancia. Y le dicen a la Cámara de Comercio, usted debe reportar a la CESAL sin perjuicio de la información que deban enviar la CESAL a otras entidades, ¿cierto? Información de entidades a las que se les reconoce la personería jurídica en el año. ¿Qué más? Información de las propiedades horizontales, que ya se los comentaba ahorita, muy importante. Propiedades horizontales con áreas o bienes comunes destinados a la explotación comercial, industrial o mixta. Entonces tienen este nuevo formato que es el 2743, en el que van a tener que reportar qué tipo de propiedad horizontal es, la matrícula inmobiliaria del bien inmueble, la ubicación, el tipo o cantidad de bienes o áreas comunes que están dedicando a la explotación y los ingresos que les generan estas explotaciones. Hay unas novedades de no duplicar información, pues básicamente eran formatos donde se presentaba la información en el formato especial y luego se duplicaba en el formato general. Entonces aquí básicamente les están diciendo no dupliquemos más información. Y esas son como las novedades básicamente 2021 y 2022. Si ven, no es muchísimo el cambio que vamos a tener en la información, pero sí son cambios muy significativos. Y el llamado de atención, sobre todo en el formato 2276, en las propiedades horizontales, que nos implica tanto detalle y tanta minucia en el reporte, es que vayamos anticipando qué vamos a hacer y cómo vamos a cumplir con esta obligación. Como les decía, pues esta plantillita, la idea es que la vayan revisando, que vayan verificando si de pronto encuentran alguna inconsistencia, algún inconveniente, por favor nos lo hagan saber. La idea es mejorarla y la idea es que nos sirva a todos. Entonces, lo que tratamos pues básicamente es que fuera un poquito más expedita a esa revisión que nosotros a veces hacemos de si estoy obligado o no obligado y qué formatos me aplican. Aquí por ahora pues estamos incluyendo solamente informantes generales, no incluimos ni fondos de empleados, ni información especial como de entidades financieras, pues porque tratamos de hacerlo como muy genérico por ahora. Y por último vamos a hablar entonces de las sanciones. Sanciones por información en medios magnéticos, que está contemplado en el artículo 651. Lo primero que vamos a hablar es tope de esa sanción. En ningún caso puede superar 15.000 UET, claro, 544.620.000. Las sanciones que vamos a ver son graduales, de acuerdo con la diapositiva siguiente, y muy importante, este concepto que es viejito, pero que está vigente, lo consultamos en el buscador de doctrina de la DIAN, y es que cuando haya sanción por no enviar información, este concepto dice que se toma como año de referencia el mismo sobre el cual versa la información. Es decir, si yo no presenté información del 2020, me van a aplicar ese tope máximo, ese tope de 15.000 VT, con base en el año 20, pues objeto de presentación que debía ser la sanción del 2021, ¿cierto? ¿Cómo se gradúa la sanción o cómo se establece? Entonces, si en definitiva no se suministra información, es el 5% de la información no suministrada. Si se manda con errores es el 4% y si se presenta extemporáneamente es el 3%. Cuando ustedes de pronto les escribe la DIAN, les manda un pliego de cargos, les manda una invitación, siempre les va a decir del 5%. ¿Por qué? Porque asume que usted no la va a presentar. Pero entonces, aunque la DIAN le esté proponiendo el 5%, si usted la presenta, la reduce al 3%. Esa es la primera recomendación. Y cuando no sea posible establecer la información porque no saben qué era lo que usted tenía que transmitir, pues entonces va a ser el 0.5% de los ingresos netos o del patrimonio bruto. ¿Qué ocurre con la sanción? Entonces, esta digamos que es la sanción inicial, 3, 4 o 5% de la información. Pero la sanción se reduce. Entonces, si yo la presento, si subsano de manera voluntaria, la reduzco a un 20%, es decir, me ahorro el 80%.
Si no lo hago de manera voluntaria, sino que ya lo hago después de que llegó un pliego de cargos, después de que se notifica la imposición de la sanción, entonces ya se reduce solo al 50%. Si me espero y subsano solamente después de que llegue la notificación de la sanción, de la resolución sanción, entonces pago el 70%, me ahorré un 30%. Como ven, entre más me demore en actuar, más costosa es la sanción. Y así es como está diseñado el sistema sancionatorio en el estatuto tributario. Pero adicional a esta reducción del 20%, del 50%, pues aquí me ahorro el 50%, aquí me ahorro el 30%, no podemos olvidarnos del artículo 640, que el artículo 640 es el que aplica la reducción de las sanciones si yo no he cometido el mismo hecho sancionable en los últimos 2 años, en los últimos 4 años, dependiendo del proceso, ¿cierto? Entonces, así es como se gradúa. Ahorita vamos a ver 3 ejemplitos. Y hay una sanción que también está contemplada en el numeral segundo, y es que me pueden desconocer costos, rentas exentas, descuentos, pasivos, cuando yo no suministre la información. Es una sanción que es, pues lo veía en varios conceptos, en varios comunicados, en varias opiniones de diferentes expertos, que es una sanción muy difícil de imponer y que realmente pues no es la que busca la DIAN, porque puede ser un poquito, ¿cómo decirlo?, como polémica en un proceso de ya ante un Consejo de Estado, ¿cierto? Entonces realmente lo que está buscando la DIAN cuando impone las sanciones son las sanciones de tipo pecuniaria, que son las que están acá. En antecedentes de jurisprudencia, por ejemplo, realmente solo está esta sentencia y otras, pero no están enfocadas justamente en decir, por ejemplo, se me olvidó presentar el formato 1004 de descuentos tributarios, entonces le voy a eliminar los descuentos tributarios de su declaración de renta. No fue así. Esta sanción o esta sentencia, si bien invoca este numeral segundo del artículo 651, es porque logran detectar también que los costos de ventas que estaban presentando esta empresa eran ficticios, y que una de las justificaciones era justamente que no tenía cómo reportar la información en medios magnéticos, o que la información que habían reportado en medios magnéticos era inconsistente o mentirosa, pues. Entonces, realmente esa es una sanción que podría aplicarse, pero que lo que vemos en el proceso fiscalizatorio que conocemos es enfocado muy en el tema pecuniario. ¿Cuál es la firmeza o cuál es el término que tiene la DIAN para sancionarnos por medios magnéticos? Es una pregunta muy recurrente. Entonces, dice la norma, dentro de los 2 años siguientes a la fecha en que se presentó la declaración de renta o de ingresos y patrimonio del periodo durante el cual ocurrió la irregularidad o cesó la irregularidad. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo que es más claro. Pensemos que se vence la información de medios magnéticos del año grabable 2021, yo la tengo que presentar el 10 de mayo del 2022 y no la presenté. Entonces yo digo, ay, bueno, ¿cuento 2 años hasta el 10 de mayo del 2024? No, porque aquí me están haciendo referencia es dentro de los 2 años siguientes a la fecha en que se presente la declaración de renta. Y la declaración de renta del año en que se debía presentar. Ah, bueno, entonces yo debía presentar información del año 2021 en mayo del 2022. ¿Cuándo presento la declaración de renta del año 2022? Ah, es que se me vencía el 14 de abril del 2023. Ah, bueno. Entonces, desde aquí cuento los 2 años. Entonces, va a ser hasta el 14 de abril del 2025. Por eso es que decimos que son 3 años. Realmente no son 3 años exactos. Pueden ser un poquito más o un poquito menos, porque los 3 años no se cuentan miren, si ustedes miran, 3 años serían hasta el 10 de mayo del 2025 y no es verdad, son 2 años después de presentar la declaración de renta, pero la declaración de renta pues tiene otras fechas de vencimientos. Entonces, aunque mi declaración de renta del año 2022, que se presenta en el 2023, venza por allá en el 2026, este tampoco es el término que tiene la DIAN para sancionar por medios, no, esto no tiene nada que ver, esto es solamente la firmeza de la declaración de renta. Ni son 3 años contados desde la presentación o el vencimiento de los medios, no. Son 2 años contados a partir de la presentación de la declaración de renta del año en el cual yo debía reportar. Entonces yo debía reportar en el 2022, la declaración del 2022 se vence en el 23, cuento los 2 años. Recuerde seleccionar correctamente el año cuando va a pagar la sanción, porque entonces cuando yo voy a pagar la sanción de manera voluntaria, pues lo hago en un recibo 490 y aquí debo seleccionar el periodo que corresponda. Y para quienes tienen nuestras publicaciones que Hildebrando les comentaba al inicio de esta sesión, tienen en esta página 35 del calendario un ejemplito que es muy importante y un oficio que no es tan nuevo, pero que sí es muy valioso, y es este oficio 21693 del 2017. En ese oficio fue en el que nos dijeron, vea,
Una cosa es la obligación que usted tiene de reportar información y otra cosa es cómo determinar la sanción. Entonces, en este ejemplo, se le olvidó presentar estos formatos 1007, 1009, 1011 y 1012. Entonces, ¿qué tiene que presentar ahorita que lo va a hacer extemporáneo? Todos los formatos. O sea, usted si ya va a corregir o va a subsanar, pues hágalo bien. Pero, ¿cómo va a determinar la sanción? La sanción, entonces, es lo que dice el oficio. No calcule sanción sobre valores que ya están duplicados o repetidos. Pensemos, yo en los ingresos tengo unos ingresos que son a su vez renta exenta. Entonces, ese mismo valor que yo incluí en el formato de ingresos, también lo estoy reportando en el formato 1011 como rentas exentas. Entonces, es información duplicada, yo reporto todos los formatos, pero para efectos de calcular la sanción, lo depuro y la sanción la voy a calcular solamente sobre los datos que no están repetidos. Ahí sí, le aplico el 3% de sanción de extemporaneidad. Entonces me da 9.135.000. Pero voy a corregir de manera voluntaria. La reduzco al 20%, es decir, 1.827.000. Voy de acuerdo con el artículo 640 y miro si en los últimos 2 años no he cometido el mismo hecho sancionable, la reduzco al 50%. Entonces, de una sanción que estábamos pensando que eran 9 millones de pesos, bajamos a 914.000. Muy importante este oficio 46 de enero del 2021, en el que están reiterando una jurisprudencia de muchos años en cuanto a información exógena, y es: no toda corrección es sancionable. En aplicación del procedimiento sancionatorio se exige demostrar el daño al Estado. Me explico. Si yo corregí un medio magnético porque informé a una persona natural con el código, con el tipo de identificación 13, y después lo corrijo para decir que es 31, que es NIT, yo no estoy generando ningún daño. Yo reporté la información desde el principio como correspondía. Ahora, si me preguntan, yo no haría esa corrección, pero si ya usted la hizo, no tiene por qué haber sanción porque no es un daño. Que lo tenía reportado en el formato 1001 con el código de servicios y resulta que lo reporté ya en el código de honorarios. Para mí eso no genera ningún daño, siempre y cuando yo lo haya hecho oportunamente, siempre y cuando yo lo haya hecho como corresponde. Cambiar de un código al otro para decir que esta persona no recibió honorarios sino salarios, no está generando un daño. Obviamente va a generar un antecedente, va a generar al menos como mínimo una respuesta a través de un PQRS a la DIAN y discutir en el caso de que quieran decir lo que es si hubo un daño, pero tenemos que llenarnos de elementos para decir entonces que no aplicaba el hecho sancionatorio. Aquí simplemente un llamadito de atención, no nos quedemos con que la sanción del 651 es solamente para información exógena. Miren, estos son algunos ejemplos que encontré así como en normatividad. ¿A qué más se le está aplicando la sanción del 651? A los que tuvieron ventas exentas por medidas transitorias del COVID, no en esta última versión del 2022, sino por ejemplo las del año pasado que tenían que mandar un reporte a la DIAN. Ese reporte, si no se mandaba oportunamente, tenía sanción del 651. El reporte de costos y gastos y deducciones por solicitudes de devolución y compensación abreviada, que son las que quedaron pendientes durante el término de la pandemia, es de formato, si no se presenta cuando corresponde, tiene sanción del 651. El certificado para los beneficios del cese, que se tiene que mandar a principio de año, tiene sanción del 651. Los certificados de destinación cuando se tienen contratos de infraestructura de transporte, es decir, yo soy un proveedor de una persona que a su vez va a contratar con el Estado y debo entregar unos certificados para indicarle que me debe cobrar con el IVA con la vigencia anterior a la ley 1819 del 2016. Esos certificados de destinación, si no se emiten oportunamente, tienen sanción del 651. En ventas de gasolina de CPM, certificado para el crédito fiscal para MIPYMES, y lo incorporó ya la última reforma tributaria. Está pendiente de entrar en vigencia la no transmisión en debida forma de los documentos que componen el sistema de facturación. Que aquí estaría nómina electrónica, que aquí estaría el documento soporte cuando exista la obligación de transmitir. Entonces, mucho ojo con esta sanción. Aquí entonces tenemos unos ejemplitos. Pensemos, es una persona que va a presentar información extemporánea, que hace 3 años cometió el mismo hecho sancionable, entonces me dicen que tiene ingresos, que a su vez fueron ingresos no constitutivos de renta, eso fue lo que se le olvidó presentar, por 320. Como vimos en aplicación de ese oficio de la DIAN, yo reporto los 2 formatos porque esa es mi obligación.
Para efectos de calcular la sanción, digo, no, esto está repetido. Entonces, para calcular la sanción, solamente tomo los 320 millones de pesos una vez y calculo la sanción de extemporaneidad, que es el 3%. Bueno, entonces me pregunto, ¿lo voy a hacer voluntariamente? Sí, reduzco al 20%. Entonces me va a quedar en 1.920.000. Me voy a esperar al pliego de cargos, entonces ya solamente se reduce el 50, 4.800.000. Voy a esperar hasta que llegue la resolución sanción. Solo puedo ahorrarme el 30, tengo que pagar el 70, son 6.720.000. Y me están diciendo, no cometí el mismo hecho sancionable, sino hasta en los últimos 3 años, entonces aquí se reduce el 50% porque lo estoy haciendo yo en aplicación del artículo 640, pero en estos dos casos, como ya intervención de la DIAN, entonces en los últimos 2 años la reducción no es al 50, sino solamente me reducen el 25, quiere decir que tengo que pagar el 75. Conclusión, entre más me espere, más caro me va a salir. Entre más rápido actúe, es menos costosa la sanción. Entonces, la recomendación aquí es subsanar y presentar antes de que la DIAN lo detecte, porque puedo pasar de 960 a 3.600.000 o a 5.040.000 si me espero a que la DIAN actúe. Entonces, esta es la recomendación. Se cometió el mismo hecho sancionable hace 6 meses, entonces digo, bueno, yo ya no tengo la reducción del artículo 640. ¿Qué valor se me olvidó? 15 millones de pesos. A veces somos como muy, no sé cómo decirlo, como muy alarmistas o bueno, es apenas lógico, ¿cierto? Cuando uno comete un error trata de subsanarlo lo más pronto posible. Pero de pronto nos generamos como toda una confusión y todo un inconveniente porque se nos olvidó una información exógena y lo primero que uno le dice, bueno, cuantifiquemos. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Vamos a cuantificar, se me olvidó un formato de 15 millones de pesos, otro que está repetido, entonces solo cuantifico sobre 15 millones. ¿Cuál es la sanción de extemporaneidad? 450.000. Si usted va y corrige ahorita, la podría reducir a un 20%, que da 90.000 pesos, pero es que la sanción mínima son 380. Entonces igual le va a aplicar 380. No, esperemos a que llegue un pliego de cargos. Listo, llega el pliego de cargos. 450.000 se reduce solo al 50%, 225.000. Se espera que llegue liquidación sanción. Van a ser 315.000. En conclusión, siempre va a pagar la sanción mínima. Esto ni siquiera es interesante para la DIAN, ¿cierto? Entonces, aquí la sanción es la misma, sea que usted corrija voluntariamente o que se espere. Recomendación, usted verá si espera. Lo conveniente es que espere porque al final, o espera que prescriban los términos y definitivamente la DIAN no llegó porque la DIAN no va a abrir un proceso por 380.000 pesos, es lo que consideraría uno, porque al final el resultado va a ser el mismo, ¿cierto? Entonces no nos creemos de pronto muchas veces un mundo o tampoco, bueno, eso está más adelante en recomendaciones, salgamos a corregir todo, porque no todo amerita una corrección realmente. Formatos de información con errores. Entonces yo sí presenté, pero estoy corrigiendo. Es la primera vez que comete el hecho sancionable. Pensemos, lo presenté y se me fueron, cuando descargué la información, cuando la filtré, se me comió unos ceritos este berraco formato y entonces yo debía reportar compras de 1.400 y reporté 1.400.000. Sanción por corrección, 55 millones de pesos. Si corrijo voluntariamente, la reduzco a 11, como es la primera vez que estoy cometiendo el mismo hecho sancionable por aplicación del artículo 640, reduzco eso al 50% y al final termino pagando 5 millones versus 55 que era lo inicial. Si me espero respuesta a pliego de cargos, 13 millones, y si me espero a que haya liquidación sanción, resolución sanción, perdón, 19 millones de pesos. La conclusión en este caso es actuar rápido, ¿cierto? Miren cómo se va encareciendo en la medida en que yo voy esperando a que intervenga la DIAN. Estos son básicamente como los ejemplitos que teníamos en cuanto a sanciones. Importante que tengan en cuenta, entonces, estas son las fechas que tenemos, que están en la página 24 de nuestro calendario, que empezamos entonces vencimientos para el 26 de abril, grandes contribuyentes, y los demás arrancan a partir del 10 de mayo. ¿Quiénes van a presentar con el calendario de grandes contribuyentes? Quienes estén calificados como tal en el momento de informar. Entonces, si usted para el año 2022, que es el momento en el que está informando, es gran contribuyente, le aplican estos plazos. Ah, no, es que yo fui gran contribuyente en el 2021, pero en diciembre salió la resolución que me sacó de ese grupo de grandes contribuyentes. Ah, bueno, entonces tranquilo porque usted va por este tope, por estos plazos. Recomendaciones. Recomendaciones finales respecto a la información en sanción por medios magnéticos. Vean la primera recomendación.
Para las correcciones o presentaciones que usted vaya a hacer extemporáneas, verifique que esa corrección es la definitiva o esa extemporánea ya está conteniendo lo máximo pues, que usted debería corregir, reportando toda la información de acuerdo con la resolución. ¿Por qué? Porque a veces nos pasa que nos damos cuenta de un error y decimos, no, hay que corregir, hay que presentarlo ya, hay que montarlo. Listo, se presenta la información. Si había lugar a corregir, a tomar la reducción de la sanción de acuerdo con el artículo 640, nos la consumimos y por allá al cabo de un mes saltó otro error. No nos habíamos dado cuenta, por la premura de salir a corregir, no nos dimos cuenta que es que hay que volver a corregir esa información que presentamos. Entonces, en este caso, ¿qué va a ocurrir? Esta va a ser otra corrección que yo cometí el mismo hecho sancionable en los últimos 2 años, en el último año, hace un mes, por lo tanto ya me consumí esa reducción del artículo 640, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, cuando ustedes detecten que hay un error, háganle una auditoría al formato para verificar de pronto que no hayan inconsistencias en otras cédulas. Vean, en un caso que me comentaba alguna persona. Alguna vez en un reporte de información exógena llamó una persona y dijo, me están reportando información que no es. Y era una persona pues como muy de los afectos del gerente, entonces inmediatamente corrigieron. No miraron nada más, sino que simplemente esta señora necesita que corrijamos ya, y que le mandemos el pantallazo ya, porque ella nos está acosando, lo hicieron, listo. Como a los 2 o 3 días empiezan a recibir más llamadas. Resulta que se les había corrido un renglón, entonces la información de la primera persona había quedado con la segunda, la información del segundo con la tercera. Y entonces por la premura en esta sanción de esta señora, que era la sanción mínima, ya se comieron o ya se consumieron la posibilidad de reducir del artículo 640 y cuando fueron a hacer la otra corrección, pues solamente le aplicaban las reducciones del artículo 651, que son el 20, pagar solo el 20, pagar solo el 50 o pagar solo el 70 de acuerdo a lo que vimos. Entonces es muy importante esa primera recomendación. Segunda recomendación, cuando usted presenta información extemporánea, evite incluir información no solicitada. A veces somos como muy dados a que todo nos tiene que cuadrar perfecto, a ser muy cuadriculados. Y no, tenemos que entender que la información exógena a veces nos pide información contable, a veces nos pide información fiscal y a veces no nos pide ninguna de las dos. Nos pide otra información. Por ejemplo, cuando en el formato 1001 nos piden que reportemos los códigos 5055 y 5056, nos están pidiendo que lo reportemos por pagos, no por causación. Entonces, eso no me va a coincidir ni con el gasto deducible, ni con el costo-gasto que yo tengo contabilizado, pero así es como lo tengo que reportar, ¿cierto? Entonces, lo primero, no reporte depreciaciones, porque el objetivo del formato o de la información exógena es ¿cuál? Cruzar con terceros. Entonces, no se ponga a reportar costos de ventas, depreciaciones, intereses presuntivos, porque ahí no está el interés de la resolución. La resolución siempre arranca en cualquier numeral diciendo debe reportar la información del tercero con el cual se realiza la operación. En depreciaciones no hay terceros, en intereses presuntos no hay terceros, en presunciones fiscales no hay terceros. Entonces, no reporte lo que no le están pidiendo. Si estamos hablando de una persona natural, recuerde que a una persona natural solo le están pidiendo rentas de capital y no laborales. No le mande rentas de trabajo, pensiones y dividendos, porque aunque no la tiene que mandar, cuando usted lo transmite extemporáneamente, la base sobre la cual le van a determinar si la sanción es sobre el valor total informado. Entonces, si usted ya está mandando información extemporánea, ¿para qué les da una mayor base para que le calculen una sanción que debió determinar, ¿cierto? Lo otro, recuerde que en contratos de colaboración empresarial, eso también ya fue ratificado en oficios de la DIAN, el que manda la información es únicamente el administrador del contrato. Que tengo un inmueble alquilado en una agencia de arrendamientos. ¿Quién manda la información? El mandatario, que es el administrador del contrato. Yo no tengo por qué reportar ese ingreso por arrendamientos, porque el contrato ya fue reportado por el mandatario. Entonces, no reporte lo que no le están pidiendo, porque eso va a ser parte de esa base sobre la cual le determinan la sanción. Aproveche la reducción de las sanciones del artículo 640, teniendo la precaución de subsanar todas las inconsistencias cuando se va a realizar la primera corrección. Eso tiene que ver también con lo que les he explicado ahorita en el punto primero. Si usted ya sabe que tiene que corregir, si ya sabe que tiene que hacer una presentación extemporánea, dele una chequeadita de pronto qué más me está faltando, de tal manera que cuando yo presente esto, pues ya sobre el total es que voy a acogerme el beneficio del artículo 640.
Tenga en cuenta que las sanciones no calculadas o calculadas incorrectamente podrán ser recalculadas por la DIAN. Entonces, a veces dicen, no, yo voy a corregir y voy a presentar la sanción mínima, voy a elaborar el recibo con la sanción mínima. Bueno, sepa que tiene un riesgo, y es que en el artículo 701 le dicen, cuando usted calcula una sanción incorrectamente, entonces va a tener que reajustar la sanción hasta llegar al valor que le correspondía. Tenía que pagar 15 millones, bueno, entonces págueme la diferencia, y adicionalmente lo voy a castigar incrementándole esa sanción que me calculó mal en un 30%. Si usted ya decide corregir voluntariamente y acogerse a los hechos, aceptar los hechos, entonces se la reduzco y ya no va a incrementar a un 30, sino a un 15%. Algunas inconsistencias en el reporte de información no acarrean consecuencias. Evalúe si amerita realizar una corrección. Era lo que yo les decía, lo reporté con el código 13 y era el 31, o viceversa. Lo reporté en el código 5004, pero es que son honorarios. Al final, ¿qué le interesa a la DIAN? Saber que esta persona tuvo un ingreso y yo se lo estoy contando a través del código que sea. Muchas veces ni siquiera es una inconsistencia. Por ejemplo, cuando uno tiene unos honorarios que se van capitalizando para una construcción en curso, pensemos. Yo lo puedo reportar y pensar completamente, y es completamente válido, que ese honorario, aunque es un honorario, yo lo puedo reportar en el código 5008, que es compra de activos fijos, porque está haciendo parte de la compra del activo fijo. Entonces, evalúe de verdad si amerita realizar una corrección, porque aunque usted tiene la razón en decir que no hay un daño causado, como mínimo sepa que sí va a recibir una comunicación de la DIAN. Sí le va a llegar ese correíto diciéndole, como ya les llegó a algunos hace algunos mesecitos, diciendo, detectamos que usted en la bandeja corrigió una información o presentó extemporáneamente tal información y no hemos visto por aquí el recibo de pago. Entonces, ¿qué pasó? Ahora, un comunicado de esos llegado a un gerente, a un representante legal, es asustador, ¿cierto? Los clientes ven DIAN y inmediatamente se asustan. Entonces, aunque sea que usted tenga la razón, va a tener que radicar un PQRS, va a tener que sentarse con su cliente y explicarle, no, es que esto no ameritaba corrección, es que esto no genera ningún inconveniente, esperar a que la DIAN dé respuesta, la respuesta que hemos recibido es muy general, ok, de todas formas verifique usted porque usted es el que sabe, pero si llega a un proceso de revisión, pues tenga sus argumentos. Que de pronto llegue un funcionario y diga, no, esto sí ameritaba determinar sanción, si un daño causado, entonces es importante que tengamos en cuenta estos escenarios. Importante, recuerde que las correcciones realizadas antes del vencimiento legal no generan sanción. Entonces, en la medida de lo posible, presentemos los medios unos días antes. Porque nos suele ocurrir cuando estamos justamente el día del vencimiento, justamente ese es el día en que tenemos una falla en los sistemas electrónicos, justamente es el día que la firma no nos funciona, justamente es el día que al otro que le maneja la firma, el representante legal le dio por cambiarla y no nos contó, bueno, pasan mil cosas. O nos puede ocurrir que lo montamos, aparece la solicitud recibida, cuando vamos a hacer el segundo chequeo para revisar que sea exitosa, nos dice con errores. Entonces resulta que yo tengo que volverla a bajar, verificar a ver por qué es que tienen los errores, porque si tiene errores, lo más probable es que la DIAN no la esté pudiendo leer. Entonces, si lo hacemos con antelación, o si yo la presento, pero después digo, no, es que aquí hay algo que corregir, y es antes del vencimiento legal, eso no genera sanción. Verifique los totales para cada formato. Muy importante, hagamos conciliaciones de los formatos. Revisemos entonces que lo que yo estoy reportando en el formato de ingresos no necesariamente me tiene que coincidir con los ingresos de la declaración de renta por X o Y circunstancias, pero yo voy a hacer una conciliación a, bueno, ¿cuáles son mis ingresos en la declaración de renta? Menos ingresos por intereses presuntivos que como no tienen un tercero no se lo reporta a nadie, más otras cositas que de pronto no tenga en la declaración o lo que sea que tenga que reportar. Es decir, cada formato debería tener una conciliación elaborada por nosotros que conocemos qué se reporta y qué no se reporta para que detectemos errores. Porque ha pasado con mucha frecuencia que nos confiamos mucho de los sistemas de información. Simplemente vemos que filtramos y por no hacer una revisión general de totales, se nos pueden ir cifras que, por ejemplo, eran 1.000 pesos, pero resulta que al pasarlo al archivo de Excel, la coma la cambió por punto y esos 1.000 pesos los convirtió en 1.000 millones o los convirtió en un peso, bueno, etcétera, etcétera. Entonces verifiquemos y hagamos conciliación. Y muy importante también, antes de finalizar el año, y ya ahorita que estamos a punto de presentar información exógena, evalúe y verifique esos terceros del exterior que estamos utilizando con el I-444. Ya desde el año pasado tuvimos un susto con los grandes contribuyentes que empezaron a llegarles comunicados de la DIAN diciendo,
Es que acuérdese, y eso sí es verdad, la resolución de hace varios años le dice que el NID del uso, el uso del NID 444 es solamente para aquellos terceros del exterior que estén ubicados en jurisdicciones donde no exista un código fiscal. Pero si usted está, por ejemplo, y en algunos casos una funcionaria decía, si usted tiene transacciones con empresas que se sabe que están ubicadas en Estados Unidos, allá hay código fiscal, entonces usted no debería estar utilizando este código, sino que utilice el código que le corresponde, que es el código fiscal. Este es un tema muy controversial porque volvemos al mismo punto, cuál es el daño que yo estoy causando, si yo le estoy contando que es Google, si yo le estoy contando que es Zoom, si usted misma, señora Diane, tiene la información de esos códigos fiscales. Sí, para nosotros a veces no es muy fácil saber qué jurisdicciones tienen o no tienen códigos fiscales porque no nos facilitan un listado y dijeron que no lo van a hacer público. Pero más allá de eso, al menos como para evitar la controversia, para evitarnos el tener que estar respondiendo a la DIAN si aplica o no aplica sanción, pues si lo podemos evitar, desde ya hagamos una auditoría al uso del NID 444. Por ejemplo, en una empresa que revisaba hace poco decía, bueno, es que es una vinculada de nosotros, ¿cómo no vamos a tener manera de identificar a nuestros vinculados? ¿Cierto? Entonces, al menos en eso, en lo que es fácil, en lo que podemos buscar simplemente en Google, en los que en la misma factura llegó y simplemente por instrucciones de años anteriores se registra automáticamente con el 444, hagamos el cambio para que evitemos entonces recibir estos comunicados. Esta era básicamente la presentación del día de hoy. Les agradezco mucho entonces por la atención que hicieron. Vemos que entonces tenemos varias preguntitas que vamos a ir resolviendo. Les voy a decir entonces, vamos a salir al descanso, unos 20 minuticos, volvemos a las 9:25. Va a seguir la segunda parte con mi compañera Ángela María y al final vamos a tratar de responder entonces la mayor cantidad posible de preguntas de ustedes. Hay preguntas que a veces de pronto se nos repiten, pues yo no las he leído, les quiero hacer la salvedad simplemente, que a veces se nos repiten, entonces lo que hacemos es unificarlas, no es por desatenderlos ni nada, sino que unificamos en temas para tratar de resolver la mayor cantidad de preguntas. Y muchísimas gracias, entonces recordemos a las 9:25 vamos a continuar. Feliz día.